Te regalarán $5 si escuchas y haces lo que te diré en los siguientes 2 minutos. Te contaré rápidamente cómo ganar más de 3.500 pesos mexicanos en 4 meses sin hacer prácticamente absolutamente nada. Descarga Honey Again con el link que te dejo en la descripción del video. Instala la aplicación, no tiene virus, y haz cualquier cosa que requiera uso de internet desde el dispositivo que utiliza la aplicación, desde ver YouTube, Facebook, redes sociales, jugar online, hacer búsquedas en Google, etc. Al hacerlo, la aplicación recolectará la información secundaria que tú le brindes. Entiéndase por información secundaria, gustos, preferencias, búsquedas, likes, etc. Nada de cuentas bancarias, nada de correos electrónicos, nada de contraseñas, nada de fotos personales, nada de ninguna esa mierda que nos provoca miedo a todos. Esto lo hace con el fin de vender esta información a grandes compañías. ¿Para qué? Para que puedan ponerte anuncios más adecuados cuando tú entres a internet. La diferencia entre Honey Again y otras compañías como Google, Facebook, Twitter, etc. es que Honey Again sí te paga por esa información. Puedes usar la aplicación hasta en 3 dispositivos diferentes para aumentar tus ganancias. Además, puedes invitar a un amigo a que se descargue la aplicación usando tu link de referido. Al hacerlo, ganarás 10% extra de todo lo que tu amigo genere sin quitarle nada a él. Yo con solo 30 personas he conseguido $170 en 4 meses sin hacer absolutamente nada. La aplicación te paga en PayPal o en Bitcoin. Importante, el correo que tú pongas en la aplicación es el correo al cual ellos te van a depositar, ya sea en PayPal o en Bitcoin. Y lo mejor es que sí paga, o sea, está comprobado que paga. De hecho, yo he solicitado un cobro, se los voy a dejar por aquí en alguna parte del video, y ahí está, comprobante de pago, sí paga. Recuerda, instala la aplicación con mi link de referido y te regalarán $5. Es totalmente libre de virus, pero si el navegador te pone que puede ser peligrosa, es porque le hace la competencia de recopilar información secundaria. Pero en serio, no es para nada peligrosa. Pero igualmente no te preocupes, igual si ves que la aplicación no te funciona o algo malo, simplemente desinstálala. Sencillo. Pero bueno, eso fue todo. Descarga Honey Again y empieza a generar dinero sin hacer absolutamente nada. Nos vemos. Chao, chao. Superman y Supergirl continúan donde terminó la temporada anterior y conversan sobre los acontecimientos recientes. Kara le pide a su primo que la espere en el vestíbulo mientras ella habla por última vez con su padre, pues considera que necesita cerrar ese capítulo antes de marcharse definitivamente. Kara enfrenta a su padre y le explica que jamás será la persona que él desea convertirla. Afirma que es alguien independiente y que quiere decidir su propio camino, pero su padre responde preguntándole quién es realmente, dejándola sin una respuesta clara. La pregunta deja profundamente pensativa a Kara, quien reconoce que todavía no posee una identidad completamente definida. Aún así promete que algún día descubrirá quién quiere ser realmente y tomará sus propias decisiones sin depender de nadie más. Mientras Kara habla con su padre, Superman permanece conversando con los habitantes del lugar. Aunque intenta mostrarse amable, admite que no termina de sentirse cómodo con las costumbres del planeta y únicamente espera que Kara termine para regresar a la Tierra. Cuando Kara finalmente sale del lugar, lo hace volando directamente hacia el espacio exterior. Superman nota que su prima se encuentra emocionalmente afectada y decide darle tiempo para estar sola mientras contempla la Tierra desde la inmensidad del espacio. Tiempo después, Kara regresa a Villa Chica, donde todos celebran una fiesta de Halloween. Ella y Jimmy aparecen disfrazados con ropa inspirada en una pareja del siglo XIX, lo que inmediatamente llama la atención de Lois Lane y despierta su curiosidad. Al observar la cercanía entre ambos, Lois pregunta directamente si ya comenzaron una relación sentimental. Kara responde que no son pareja, aunque admite que pasan mucho tiempo juntos realizando distintas actividades y compartiendo una rutina bastante cercana. Kara explica que frecuentemente visita la casa de Jimmy, ven películas y disfrutan de momentos tranquilos únicamente los dos. Lois interpreta esas actividades como señales evidentes de un romance, mientras Kara considera que todo eso resulta completamente normal. Más tarde, Kara ayuda a Superman a mover un enorme tráiler, dejando a Jimmy a solas con Lois. Aprovechando la oportunidad, Lois anima a Jimmy para que invite a salir oficialmente a Kara, pues cree que ambos sienten algo especial el uno por el otro. Jimmy reconoce que siente una gran admiración por Kara, pero piensa que ella está muy por encima de él. Cree que Supergirl podría encontrar fácilmente a alguien mucho mejor, por lo que evita dar cualquier paso hacia una relación amorosa. Mientras tanto, Superman disfruta convivir con los niños que participan en las actividades de Halloween en la granja. Verlos felices le recuerda la importancia de proteger a las personas y disfrutar los pequeños momentos de tranquilidad. Clark comenta con Lois que también ha notado la cercanía entre Kara y Jimmy, incluso compara esa posible relación con la que ambos mantienen y menciona que parecen estar tan enamorados como ellos mismos. La conversación lleva a Superman a plantear un futuro más serio junto a Lois. Comienza a hablar sobre comprar una casa, establecerse definitivamente e incluso formar una familia con hijos. Las palabras de Clark toman por sorpresa a Lois, quien se siente incómoda porque considera que todavía no está preparada para convertirse en madre. Sin embargo, agradece que Superman piense en compartir un futuro tan importante con ella. Más tarde, Lois se encuentra con su padre en Villa Chica.
Él asegura que solo fue a probar el famoso pastel de los Kent, aunque Lois comprende de inmediato que esa explicación únicamente sirve para ocultar sus verdaderas intenciones. El padre de Lois revela que descubrió información relacionada con un proyecto secreto del Pentágono. Según sus investigaciones, allí se desarrollan experimentos de biotecnología utilizando material relacionado con Krypton. Preocupado por la situación, le pide a Lois que investigue el asunto junto a Superman, pero le advierte que tenga mucho cuidado porque podría tratarse de un proyecto extremadamente peligroso y completamente confidencial. Lois acepta investigar y asegura que sabe protegerse. Poco después, ella, Superman, Supergirl y Jimmy se dirigen hacia la instalación secreta donde supuestamente se realizan los experimentos kryptonianos. Durante el trayecto encuentran una extraña criatura con apariencia de mezcla entre ciervo y lobo. Descubren que se trata de uno de los resultados obtenidos mediante la manipulación genética realizada dentro de la instalación. Gracias a la fuerza de Superman, el grupo consigue acceder a la entrada principal de la base secreta. A medida que avanzan hacia las profundidades, comienzan a descubrir laboratorios cada vez más inquietantes. Dentro de la instalación observan enormes recipientes que contienen múltiples organismos deformes. Revisando los documentos cercanos, comprenden que todos son intentos fallidos por recrear animales, plantas y seres humanoides originarios de Krypton. Mientras investigan, Lois escucha ruidos extraños entre los laboratorios. Instantes después, una bestia kryptoniana aparece inesperadamente y la ataca con gran ferocidad, obligando a Superman y Supergirl a intervenir para protegerla. Los dos kryptonianos logran repeler al monstruo y continúan avanzando junto con sus compañeros. Poco después llegan a un enorme bosque formado completamente por vegetación kryptoniana idéntica a la que existía en el antiguo planeta Krypton. Kara queda profundamente conmovida al contemplar ese bosque, pues le recuerda directamente al mundo donde nació. Para ella resulta como regresar por un instante a un lugar que creyó perdido para siempre. Mientras recorren el bosque, Superman y Lois encuentran una pequeña tumba bajo uno de los árboles. Utilizando su visión de rayos X, Clark descubre que debajo descansa el cuerpo de un científico llamado Dr. George Otto. Todo indica que el doctor fue el responsable de los experimentos realizados en aquella instalación. Sin embargo, antes de profundizar en la investigación, un gigantesco humanoide con una fuerza extraordinaria aparece atacándolos. La bestia kryptoniana que los había enfrentado anteriormente protege inmediatamente al enorme humanoide. Ambos escapan juntos, dejando claro que existe un fuerte vínculo entre ellos y que actúan como compañeros inseparables. Mientras Superman continúa investigando, Kara encuentra una habitación con juguetes infantiles, dibujos y una vieja televisión. Allí descubre una cinta que contiene instrucciones relacionadas con la crianza y educación de un niño. Por otro lado, Superman se enfrenta inesperadamente a un poderoso bioandroide diseñado para eliminar amenazas. El robot demuestra poseer capacidades suficientes para enfrentarse directamente con el Hombre de Acero. Sin embargo, Superman descubre que el verdadero objetivo del androide no es él, sino el gigantesco humanoide acompañado por la bestia kryptoniana. Clark decide intervenir para protegerlos antes de que sean destruidos. Al mismo tiempo, Kara, Lois y Jimmy revisan más archivos del Dr. Otto. Descubren que el enorme humanoide es en realidad un híbrido entre humano y kryptoniano creado artificialmente mediante ingeniería biológica. Los documentos revelan que el Dr. Otto intentó educarlo siguiendo los mismos valores que representarían a Superman. Procuró enseñarle respeto por la vida y buenos principios para convertirlo en alguien bondadoso. Estas revelaciones conmueven profundamente a Kara, quien recuerda que durante su infancia nunca recibió enseñanzas enfocadas en proteger la vida, sino que fue criada bajo ideales completamente distintos relacionados con la destrucción. Mientras tanto, Superman logra imponerse físicamente sobre el bioandroide. Al verse superado, el robot activa un protocolo de autodestrucción con la intención de eliminar también al kryptoniano. Clark decide sacrificarse elevando al robot hasta la mayor altura posible para evitar que la explosión afecte a otras personas. La detonación consigue salvar a todos, aunque deja a Superman completamente debilitado. Tras la explosión, la instalación activa un sistema de emergencia que comienza a inundar todo el bosque kryptoniano. Superman queda sin fuerzas para escapar y corre el riesgo de morir ahogado. El gigantesco híbrido, agradecido porque Superman le salvó la vida anteriormente, regresa para rescatarlo junto con su fiel compañero. Lo lleva hasta un lugar seguro antes de desaparecer nuevamente. Mientras tanto, Supergirl, Lois y Jimmy consiguen escapar por la entrada principal y salen en busca de Superman. Poco después logran reencontrarse con él, comprobando que sobrevivió gracias a la ayuda del misterioso gigante. Esa misma noche, Superman participa nuevamente en las celebraciones de Halloween, repartiendo dulces a los niños. Aunque reconoce haber vivido un día extremadamente difícil, se alegra de ver que la gente continúa disfrutando en paz. En la escena final, el enorme híbrido aparece en Metrópolis vistiendo ropa humana improvisada, se muestra feliz tras conocer a Superman y expresa el deseo de convertirse algún día en alguien tan noble y heroico como él.
Al mismo tiempo, toda la información sobre los sucesos ocurridos en el bosque kryptoniano llega hasta Lex Luthor. Tras conocer la existencia del poderoso híbrido, decide capturarlo junto con Slade para convertirlo en una nueva arma dentro de sus futuros planes. El episodio comienza con Superman y Supergirl patrullando Metrópolis cuando descubren a un ladrón que acaba de arrebatarle sus pertenencias a un pequeño niño. Ambos kryptonianos reaccionan inmediatamente y emprenden una persecución a gran velocidad. Gracias a la coordinación entre los dos héroes, consiguen interceptar al delincuente y recuperar los objetos robados para devolverlos a su dueño. Sin apenas tener tiempo para descansar, ambos responden a una nueva emergencia cuando un grupo de delincuentes armados inicia un asalto dentro de un banco. Superman y Supergirl utilizan sus poderes con absoluta precisión para desarmar y capturar a todos los criminales en cuestión de segundos, evitando cualquier daño a los civiles y demostrando nuevamente la enorme diferencia de poder que existe entre ellos y los delincuentes comunes. Tras finalizar ambas intervenciones, el grupo se dirige a una convención de cómics, donde Superman y Supergirl serán los invitados especiales. Durante la presentación, Kara comenta que preferiría que las personas dejaran de llamarla Supergirl y empezaran a conocerla como la mujer poderosa, buscando poco a poco construir una identidad propia diferente a la de su famoso primo. Mientras disfrutan del ambiente de la convención, Lois Lane nota que la relación entre Kara y Jaime se ha vuelto mucho más cercana que antes. Observando la forma en que ambos interactúan, comenta que la tensión romántica entre ellos resulta tan evidente que prácticamente puede sentirse en el ambiente, aunque Jaime intenta restarle importancia a la situación. Jaime asegura que Lois solamente está imaginando cosas y explica que todavía no considera adecuado comenzar una relación con Kara. Según él, iniciar algo tan pronto sería un error, pues cree que las circunstancias actuales no permitirían que la relación funcionara correctamente. Lois interpreta esas palabras como simple cobardía para expresar sus verdaderos sentimientos. Más adelante, Superman acompaña a Jaime para observar algunos de los cómics que este ha dibujado inspirándose en las aventuras del Hombre de Acero. Clark queda impresionado por el talento artístico del joven, aunque aclara que muchas de las batallas representadas no ocurrieron exactamente de esa forma. Lois, por su parte, descubre un cómic donde ella aparece como la villana y reacciona bastante molesta. Poco después hace su aparición Cat Grant, quien revela que promocionó ampliamente ese cómic con la intención de atraer a Lois hasta la convención. Su verdadero objetivo consiste en conseguir una entrevista exclusiva con Superman, aprovechando la estrecha relación que Lois mantiene con él, pues considera que nadie tiene mejores posibilidades de acercarle al héroe. Sin embargo, Lois tiene una prioridad completamente distinta dentro del evento. Ella vigila discretamente a un anciano que vende juguetes para niños, ya que reconoce que se trata del antiguo juguetero. Aunque Clark apenas recuerda al personaje, Lois está convencida de que sigue siendo extremadamente peligroso debido a su pasado criminal y a los vínculos que alguna vez tuvo con su padre. Mientras Lois continúa siguiendo cada movimiento del anciano, Kara intenta acercarse sentimentalmente a Jaime. Ella busca compartir un momento a solas con él y establecer un contacto mucho más directo, pero Jaime se muestra cada vez más nervioso conforme ella se aproxima, alejándose constantemente sin encontrar el valor necesario para expresar lo que realmente siente. Finalmente, Kara reúne el valor suficiente para hacer aquello que Jaime nunca se atrevió y le confiesa directamente sus sentimientos. La inesperada declaración deja completamente sorprendido al joven, quien responde que ella aún lleva muy poco tiempo viviendo en la Tierra y debería conocer muchas más personas antes de tomar una decisión tan importante. Jaime continúa explicando que seguramente existen hombres mucho mejores que él en el planeta y que Kara merece experimentar todo lo que la Tierra puede ofrecerle antes de decidir con quién compartir su vida. Sin embargo, Supergirl interpreta esas palabras como un rechazo directo y queda profundamente afectada por la respuesta que acaba de recibir. Antes de que ambos puedan aclarar el malentendido, Superman aparece para pedirle ayuda a Kara en unas tareas urgentes y ambos abandonan la escena. Jaime permanece inmóvil, dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de sus palabras y lamentando haber dejado escapar una oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando. Mientras tanto, una nueva amenaza aparece en Metrópolis. Una mercenaria conocida como Cinta decide atacar un enorme banco con el único objetivo de llamar la atención de Superman. Su verdadero propósito no es el dinero, sino demostrar que puede enfrentarse cara a cara con el Hombre de Acero para ganar fama y convertirse en la criminal mejor pagada y más temida de toda la ciudad. Al mismo tiempo, Cat Grant inicia una entrevista pública con Supergirl frente a una enorme cantidad de asistentes de la convención. La periodista comienza a formular preguntas bastante incómodas e inesperadas, buscando provocar respuestas polémicas que aumenten el interés del público y generen una gran repercusión mediática alrededor de la joven kryptoniana. Mientras Kara enfrenta la entrevista, Superman responde al llamado de emergencia y llega al banco para enfrentar a Cinta.
Sin embargo, descubre rápidamente que la villana preparó cuidadosamente el combate, utilizando enormes cintas impregnadas de kriptonita que reducen considerablemente las fuerzas del kriptoniano y complican mucho más la batalla. En otro punto de la convención, Lois continúa interrogando al antiguo juguetero. Le pregunta directamente cuáles son sus verdaderas intenciones al encontrarse rodeado de tantos niños y juguetes. El anciano asegura que, después de haber sido derrotado anteriormente por Superman y Lois, abandonó definitivamente el crimen y ahora solo desea llevar una vida tranquila. Aunque el juguetero insiste en que cambió completamente, Lois continúa desconfiando de él. Mientras tanto, Cat Grant mantiene la presión sobre Supergirl con preguntas cada vez más comprometedoras. Kara decide cambiar el rumbo de la entrevista, permitiendo que una pequeña niña del público formule una pregunta en lugar de la periodista. La niña pregunta cómo logra enfrentar una responsabilidad tan grande siendo una heroína relativamente nueva. Kara responde con sinceridad que jamás intentará reemplazar a Superman, pero promete hacer siempre todo lo posible para ayudarlo y proteger a las personas. Sus palabras emocionan profundamente al público, que responde con entusiasmo y admiración. Cat Grant aprovecha el ambiente favorable para realizar otra pregunta mucho más personal. Quiere saber si Supergirl tiene pareja o si está interesada en conocer a alguien. Para sorpresa de todos los asistentes, Kara responde que actualmente está buscando una relación y que estaría dispuesta a salir con los chicos de Metrópolis para conocerlos mejor. Las declaraciones de Kara provocan un enorme revuelo entre todos los presentes. Muchos jóvenes comienzan inmediatamente a verla como una posible pareja, mientras Jaime observa toda la escena desde la distancia. Cada vez se siente más arrepentido por haber rechazado a Kara y comprende que él mismo le dio razones para buscar a alguien diferente. Mientras tanto, la batalla entre Superman y Cinta continúa intensificándose. Aunque las cintas de kriptonita siguen debilitándolo, Clark consigue identificar el origen principal de esa energía y decide arrancarlo de la armadura de la villana. Gracias a esa acción logra recuperar gran parte de su fuerza y comienza a cambiar completamente el rumbo del combate. En medio de su frustración, Jaime se encuentra inesperadamente con Lex Luthor. El empresario aprovecha la ocasión para ofrecerle nuevamente un puesto dentro del Lex-Corp, asegurándole que todavía existe un lugar reservado para él si decide regresar a trabajar bajo sus órdenes. Jaime escucha la propuesta, aunque no toma una decisión inmediata. Mientras tanto, Lois continúa intentando demostrar que el juguetero sigue siendo un criminal. Durante su investigación termina provocando un gran desastre dentro del local de juguetes e incluso rompe accidentalmente el juguete de una pequeña niña. Como consecuencia, todos los presentes comienzan a verla como la verdadera responsable del problema, exactamente igual que en el cómic que tanto la había molestado. Mientras Supergirl continúa recibiendo la atención de decenas de admiradores interesados en conocerla, Jaime observa la escena con creciente incomodidad. Incluso nota que varios de los pretendientes poseen cualidades que él considera superiores a las suyas, por lo que empieza a pensar que cometió un grave error al decirle a Kara que seguramente encontraría a alguien mejor que él. Por otra parte, Superman logra mantener el control de la pelea contra Cinta, aunque la villana consigue recuperar momentáneamente su fuente de kriptonita para seguir atacándolo. Clark consigue liberarse definitivamente de sus ataduras y termina derrotándola por completo. Finalmente la inmoviliza, la deja atada para que las autoridades la arresten y pone fin a la amenaza. Después de vencer a Cinta, Superman regresa rápidamente a la convención para continuar la entrevista relacionada con los cómics de Jaime. Sin embargo, apenas logra reunirse con sus amigos cuando escucha un nuevo llamado de auxilio. Sin perder tiempo, abandona nuevamente el lugar para atender otra emergencia, demostrando que su labor como héroe nunca se detiene. Mientras Clark se encuentra ocupado, Lois decide reparar los daños que ocasionó dentro del local del juguetero y también reemplazar el juguete que rompió accidentalmente a una pequeña niña. Todo parece indicar que el anciano realmente cambió su forma de actuar, ya que hasta ese momento Lois no consigue encontrar ninguna prueba que confirme sus sospechas. No obstante, mientras permanece observando cuidadosamente el establecimiento, Lois comienza a notar pequeños detalles fuera de lo común. Algunos juguetes parecen colocados siguiendo posiciones muy específicas, como si formaran parte de algún mecanismo oculto. Esa situación hace que vuelva a sospechar y decida provocar verbalmente al antiguo villano para comprobar sus verdaderas intenciones. Lois comienza a burlarse del juguetero diciéndole que ya es un anciano incapaz de representar una amenaza para Superman o incluso para la policía de Metrópolis. Sus palabras logran hacerlo perder la calma y, dominado por la ira, termina confesando que jamás abandonó sus planes y que todavía pretende conquistar la ciudad utilizando un gigantesco robot construido con su tienda de juguetes. Cuando el enorme robot comienza a activarse, Clark comprende que debe intervenir cuanto antes, aunque necesita unos instantes para transformarse en Superman sin revelar su identidad.
Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, un supuesto Superman aparece inesperadamente y embiste con enorme fuerza al juguetero y a su gigantesca máquina frente a la mirada de todos los presentes. La sorpresa aumenta cuando descubren que ese nuevo Superman en realidad es Hank Henshaw, presentado públicamente por Lex Luthor como un héroe creado por LexCorp. Henshaw posee poderes muy similares a los de Superman y derrota al juguetero con extrema brutalidad, continuando el ataque incluso cuando el villano ya se había rendido y no representaba ningún peligro. La actitud despiadada de Henshaw deja completamente conmocionados a Superman, Supergirl, Lois y al resto de los presentes. Mientras Clark siempre busca detener a los criminales respetando la vida, Henshaw sostiene que quienes cometen delitos no merecen ninguna oportunidad de redimirse, mostrando una visión mucho más extrema y peligrosa de la justicia. Al finalizar el episodio, el grupo regresa a casa preocupado por la aparición del nuevo Superman patrocinado por Lex Luthor, convencidos de que la situación podría salirse de control. Paralelamente, en LexCorp se revela que Henshaw continúa siendo sometido a modificaciones mecánicas y genéticas para fortalecerlo aún más, convirtiéndose en el soldado personal de Lex con el objetivo de derrotar definitivamente a Superman y permitirle apoderarse de Metrópolis. El capítulo comienza cuando Jaime Olsen acepta participar en el programa de citas de larva, creado por las científicas Sásala y Tásala. Ellas aseguran haber desarrollado un método científico capaz de encontrar el amor ideal para cualquier persona mediante una aplicación. La noticia sorprende a Clark y Luisa, quienes dudan que Jaime realmente se haya inscrito. Poco después, Jaime confirma que sí participará en el experimento, explica que espera hacerse famoso y conseguir muchas citas para demostrarle a Kara que puede conquistar a cualquiera. Luisa considera que todo esto solo demuestra que Jaime nunca tuvo el valor de confesarle directamente sus sentimientos a Supergirl. Mientras Jaime parte rumbo al programa, Clark le enseña a Luisa una maqueta de una granja donde imagina un futuro juntos. Incluso colocó pequeñas figuras de ambos junto a un niño, insinuando que sueña con formar una familia. Esto incomoda mucho a Luisa, quien aún no se siente preparada para dar un paso tan grande. Al mismo tiempo, Hank Henshaw continúa haciéndose pasar por Superman en las calles de Metrópolis. Aunque captura delincuentes, actúa con una brutalidad excesiva, golpeándolos y humillándolos sin necesidad. Su manera de impartir justicia contrasta completamente con la compasión y el autocontrol que siempre caracteriza a Clark. Mientras tanto, Kara y Luisa pasan tiempo juntas en el apartamento de Clark hablando sobre relaciones. Kara asegura que piensa superar a Jaime consiguiendo muchas más citas mediante la aplicación, creyendo que todo se trata de una competencia. Luisa intenta hacerle entender que el amor no funciona como un simple juego de puntuaciones. Para ayudarla a aclarar sus sentimientos, Luisa invita a Kara a recorrer la ciudad. Aunque Supergirl dice no tener un lugar favorito en la Tierra, acepta descubrir nuevos sitios. Por otro lado, Clark acompaña a Jaime hasta el estudio de Larva y luego regresa a casa para continuar trabajando tranquilamente en su maqueta. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Clark observa en las noticias que ocurre otra emergencia en Metrópolis y deja inmediatamente su proyecto para transformarse en Superman. Una vez más demuestra que siempre prioriza proteger a los demás antes que cualquier deseo o proyecto personal. En el programa, Sásala y Tásala presentan a Jaime con su supuesta pareja perfecta, una atractiva bióloga llamada Doris, quien prefiere ser conocida como Gigi. Desde el inicio muestra un enorme interés por Jaime, aunque rápidamente aclara que su fascinación se debe principalmente a su exposición previa a la kriptonita. Gigi comienza a seducir a Jaime mientras aprovecha para obtener muestras biológicas y realizar experimentos con él. Poco a poco le inyecta diversas sustancias que alteran su organismo, provocando que su cuerpo empiece a transformarse en una criatura salvaje sin que él comprenda realmente lo que está ocurriendo. Mientras eso sucede, Luisa lleva a Kara a recorrer distintos lugares de Metrópolis. Finalmente, Supergirl queda fascinada con un enorme centro comercial y decide explorarlo. Allí descubre muchos aspectos de la cultura terrestre que jamás había experimentado, disfrutando cada nueva actividad con un entusiasmo casi infantil. En otra parte de la ciudad, Hank Henshaw continúa castigando criminales con una violencia desmedida. Convencido de que nadie merece una segunda oportunidad, está dispuesto incluso a ejecutar a una delincuente por un simple robo. Antes de que pueda hacerlo, Superman aparece para detenerlo y recordarle que la justicia no consiste en matar. La discusión escala rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento entre ambos Supermanes. Mientras los ciudadanos observan y comienzan a grabar el combate, Slade interviene antes de que Henshaw utilice todo su poder. Le ordena retirarse porque solo está destruyendo la imagen pública del Superman controlado por Lex Luthor. Durante su paseo, Kara descubre la música terrestre y queda maravillada. Invita a Luisa a escuchar distintos géneros, sorprendida de que muchas personas tengan una banda favorita durante toda su vida. Ambas terminan protagonizando un número musical donde expresan sus ideas sobre el amor y el compromiso. Mientras Kara sueña con vivir un romance y experimentar todo lo que ofrece la Tierra, Luisa admite que le aterra pensar en matrimonio e hijos.
La conversación revela que ambas enfrentan inseguridades muy distintas respecto a las relaciones, aunque las dos intentan comprender mejor lo que realmente desean para su futuro. Después del desastre de Henshaw, Lex Luthor lo reprende por haber sembrado miedo en lugar de confianza entre los ciudadanos. Junto a Slade le advierte que no vuelva a actuar por cuenta propia. Convencido de que nadie puede detenerlo, Henshaw golpea a Slade, pero Luthor activa un dispositivo que paraliza su sistema nervioso. Mientras tanto, Sasala y Tasala logran revertir parcialmente la transformación de Jaime. Aunque deja de ser una bestia salvaje, su cuerpo adquiere una elasticidad extraordinaria. Por otro lado, Clark finalmente termina la maqueta de su granja, sintiéndose satisfecho con el resultado, aunque aún piensa cómo mejorarla. Lejos de terminar el problema, Doris reaparece completamente obsesionada con Jaime, confiesa que se enamoró de él durante los experimentos y, frente a todos, revela su verdadera identidad transformándose en una gigantesca mujer llamada Giganta. Sin darle oportunidad de escapar, lo secuestra y se lo lleva por Metrópolis. Giganta transporta a Jaime en la palma de su mano mientras recorre la ciudad. Al pasar frente al departamento de Clark, Jaime aprovecha para pedir ayuda desesperadamente. Clark comprende que su amigo está en peligro y sale inmediatamente convertido en Superman para intentar detener a la enorme villana. Mientras tanto, Luisa ayuda a Kara a crear un perfil en la aplicación de citas. Supergirl se sorprende al descubrir que muchos hombres publican fotografías pescando enormes peces. Luisa, divertida, comenta que todos parecen tener exactamente los mismos gustos, provocando la confusión de Kara sobre las costumbres humanas. Poco después, ambas observan que Jaime aparece acompañado por una mujer de más de 40 metros de altura. Kara, creyendo al principio que consiguió la cita perfecta, se siente decepcionada por no poder competir con algo tan extravagante. Sin embargo, pronto comprende que Jaime realmente está siendo secuestrado. Giganta amenaza con aplastar a Jaime si se niega a quedarse con ella para siempre. Superman llega justo a tiempo e intenta averiguar cómo terminó envuelto en semejante situación. Jaime le recuerda que le había regalado un comunicador y que todo habría sido más sencillo si Clark hubiera respondido antes. Sintiendo cierta culpa, Superman decide resolver personalmente el problema. Sasala y Tasala también aparecen, aunque prefieren mantenerse fuera del combate. Explican que poseen la tecnología necesaria para curar la mutación de Giganta, pero primero Superman deberá debilitarla lo suficiente para poder aplicar el tratamiento. Clark inicia el enfrentamiento golpeando cuidadosamente a Giganta para evitar causarle daños graves. El impacto basta para hacerla perder el equilibrio y dejarla vulnerable. Aprovechando ese momento, las científicas utilizan un compuesto especial que elimina la mutación, devolviendo poco a poco a Doris a su tamaño normal. Tras recuperar su apariencia original, Doris demuestra cierta atracción por Superman, aunque él mantiene una actitud respetuosa y deja claro que no busca iniciar ninguna relación. Sasala y Tasala aprovechan para invitar también a Clark a participar en su aplicación, pero él rechaza la propuesta sin dudarlo. Lejos de desanimarse, Jaime asegura que estaría dispuesto a repetir toda la experiencia con tal de encontrar el amor. Su respuesta sorprende a todos, especialmente después de haber sido convertido en una bestia, estirado como goma y secuestrado por una mujer gigante completamente obsesionada con él. Más tarde, Kara y Luisa regresan para reunirse con Clark y Jaime. Muy orgullosa, Supergirl presume la enorme cantidad de citas que consiguió mediante la aplicación, convencida de que finalmente ganó el supuesto juego con Jaime. Clark no entiende muy bien la situación, pero decide concentrarse en hablar con Luisa. Luisa finalmente confiesa que aún no está preparada para formar una familia y teme haber decepcionado a Clark. Él responde con comprensión, explicando que nunca quiso presionarla y que respetará sus tiempos. Sus palabras tranquilizan a Luisa, quien agradece que Clark valore sus sentimientos por encima de cualquier plan. En la escena postcréditos, la historia se traslada al futuro. Allí, Lex Luthor trabaja junto a Superboy cuando un ejército de robots aniquila a todos los presentes. Antes de morir, Luthor entrega a Superboy un dispositivo capaz de viajar al pasado y lo envía a cambiar el destino, dejando preparado el siguiente arco de la serie. Superman y Lois intentan organizar una cita tranquila donde puedan convivir como una pareja normal, dejando de lado los superhéroes, los villanos y cualquier responsabilidad relacionada con Superman. Después de hablarlo durante un buen rato, ambos logran ponerse de acuerdo en disfrutar un momento únicamente para ellos. Mientras caminan hacia un restaurante para compartir un postre, Jaime comienza a llamar insistentemente a Clark para pedir ayuda. Sin embargo, Lois le insiste en que ignore las llamadas y permita que Jaime resuelva sus propios problemas, ya que desea que por una vez su cita no sea interrumpida. La pareja llega al restaurante y comienza a pedir distintos tipos de pan para probarlos con tranquilidad. Todo parece marchar bien hasta que un joven vestido con un traje muy parecido al de Superman aparece frente a ellos llamándolos directamente mamá y papá. Clark y Lois quedan completamente sorprendidos por la aparición del misterioso muchacho. Él explica que es su hijo y viene del futuro,
dato que impacta sobre todo a Lois, quien siente un gran temor ante la idea de convertirse en madre. Poco después aparece Jaime completamente cubierto de púas, resultado de una cita con una chica que poseía superpoderes. Molesto por no haber recibido ayuda, culpa a Clark por no contestar sus llamadas y dejarlo enfrentar solo aquella complicada situación. Mientras todos intentan entender lo ocurrido con Jaime, Supergirl llega buscando ayuda para mejorar su perfil de citas. Explica que recibió muchas solicitudes y no sabe cómo administrarlas, situación que termina irritando más a Jaime. En ese momento, Kara y Jaime descubren al extraño joven que acompaña a Clark y Lois. Él se presenta como Superboy, asegura ser el hijo de Superman y afirma que también es sobrino tanto de Kara como de Jaime, dejando a todos sorprendidos. Mientras atienden las heridas de Jaime, Superboy observa con enorme curiosidad toda la tecnología del presente. Muchas de las cosas que encuentra le resultan completamente nuevas porque, según explica, en el futuro ya no existen o son muy diferentes. Durante ese mismo día comienzan a registrarse extraños temblores en distintos puntos de la ciudad. Aunque Clark y los demás toman nota de lo sucedido, consideran que no parece una amenaza inmediata y deciden continuar con sus actividades normales. Más tarde, Clark recibe una llamada de auxilio y debe marcharse rápidamente para atender una emergencia como Superman. Lois permanece junto a Kara y Superboy, quienes buscan alguna actividad para pasar el tiempo mientras esperan su regreso. Superboy propone hacer algo divertido con su madre y con Kara, aunque no sabe exactamente qué elegir. Kara toma la iniciativa y sugiere visitar un centro comercial, asegurando que es una de las mejores formas de disfrutar un día en la Tierra. Mientras tanto, en las instalaciones del LexCorp, Henshaw comienza a recuperar poco a poco su vitalidad. Al observar un reportaje realizado por Lois Lane, revive su resentimiento y empieza nuevamente a activar sus capacidades mecánicas. Los nuevos poderes de Henshaw le permiten interactuar y hackear distintos sistemas tecnológicos. Este cambio demuestra que continúa fortaleciéndose y representa una amenaza cada vez mayor para quienes se enfrenten a él. En el centro comercial, Superboy disfruta probándose diferentes prendas junto a Kara y Lois. Aprovecha ese tiempo para intentar acercarse emocionalmente a su madre, quien todavía se resiste a aceptar que realmente sea su hijo proveniente del futuro. Aunque Lois mantiene sus dudas, Superboy demuestra una actitud amable y cercana con todos los demás. Su comportamiento genera confianza entre el grupo y poco a poco comienza a integrarse de manera natural con quienes lo rodean. Durante su visita al centro comercial, una enorme estatua suspendida amenaza con caer sobre varias personas. Superboy reacciona inmediatamente y logra detenerla, salvando numerosas vidas con una intervención muy similar a la de Superman. Después de presenciar ese rescate, Lois comienza a convencerse de que Superboy realmente posee el mismo espíritu heroico de Clark. Su manera de actuar fortalece la posibilidad de que efectivamente sea el hijo de ambos. Al mismo tiempo, Lex Luthor descubre que Henshaw se ha recuperado por completo e intenta enfrentarlo. Sin embargo, Henshaw aparenta haber cambiado y asegura que solo desea disculparse y ponerse completamente al servicio de Luthor. Mientras conversa con Luthor, Henshaw observa cuidadosamente los androides del LexCorp y el control remoto que limita sus capacidades. En silencio comienza a planear cómo inutilizar ese dispositivo para recuperar totalmente su libertad. Posteriormente, Lois recibe una supuesta llamada de trabajo para acudir al diario El Planeta y preparar una nueva historia. Aunque preferiría trabajar sola, termina aceptando que el resto del grupo la acompañe durante el recorrido. Después del trabajo, todos deciden comer ramen cerca de un edificio. Aprovechando el momento, los demás se alejan para permitir que Lois y Superboy puedan conversar tranquilamente y fortalecer la relación entre ambos. Durante esa conversación, Superboy le expresa a Lois cuánto la quiere y todo lo que hizo por él en el futuro. Reconoce que la situación debe parecerle extraña, pues aún ni siquiera mantiene una relación completamente estable con Clark. Superboy también le explica que no cree en un destino predeterminado. Afirma que las personas construyen su propio camino mediante sus decisiones y que ella eligió libremente estar junto a Clark, lo que tranquiliza un poco a Lois. Repentinamente, una enorme explosión sacude la ciudad y alerta a todos los kryptonianos. Superman debe intervenir inmediatamente, mientras Superboy pide acompañarlo porque desea vivir una misión junto a su padre. Kara decide continuar por su cuenta, mientras Lois y Jaime permanecen en la azotea del edificio. Superboy vuela directamente para reunirse con Superman y enfrentar juntos la nueva amenaza que acaba de surgir. Al llegar al lugar del conflicto, descubren a unos extraños dinosaurios humanoides conocidos como subterranosaurios. Estas criaturas atacan una obra en construcción y provocan los temblores que habían afectado distintos sectores de la ciudad. Superman intenta detener el ataque, pero Superboy le pide intervenir primero. Él asegura conocer el futuro y sabe que los subterranosaurios no son realmente enemigos, por lo que intenta resolver el conflicto mediante el diálogo. Sin embargo, los subterranosaurios todavía no mantienen una alianza con los humanos y responden atacando directamente a Superboy.
Él comprende entonces que viajó a una época anterior a la creación de esa histórica alianza. Mientras tanto, en LexCorp, Gensar finalmente se rebela contra Lex Luthor, libera a los cyborgs que permanecían controlados, destruye el dispositivo que limitaba sus poderes y deja a Luthor completamente vulnerable. Cuando Luthor solicita ayuda a Slade, este sorprendentemente decide traicionarlo y unirse a Gensar. La situación cambia completamente y Luthor queda rodeado por enemigos que ahora poseen el control del lugar. Antes de ser eliminado, Luthor manipula a Henshaw para que dirija toda su ira contra Superman. Lo convence de que el verdadero responsable de convertirlo en un monstruo es Clark y promete ayudarlo a cumplir su venganza. Mientras tanto, Superman continúa enfrentando a los subterranosaurios junto a Superboy. Gracias al aliento congelante de Superman, consiguen detener el conflicto sin provocar una destrucción mayor. Finalmente emerge el líder de los subterranosaurios, quien acepta dialogar con Superboy. Ambos logran alcanzar un acuerdo pacífico que da origen oficialmente a la alianza entre humanos y subterranosaurios. Superboy queda profundamente emocionado al descubrir que él mismo fue el responsable de crear esa alianza histórica. En el futuro conocía su existencia, pero jamás imaginó haber sido quien la hizo posible. Después del conflicto, Superman lleva a Superboy a Villa Chica para celebrar junto a sus amigos. Allí el joven continúa acercándose a Lois y le recuerda que en el futuro será una periodista extraordinaria. Lois admite que todavía duda de su talento, aunque desea convertirse en una gran reportera. También reconoce que el futuro le produce miedo, pero se siente aliviada al saber que, según Superboy, hizo un buen trabajo como madre. Mientras todos ayudan a reparar la camioneta de los abuelos, una transmisión de emergencia interrumpe la tranquilidad. En televisión aparece Henshaw destruyendo Metrópolis mientras suplanta la imagen de Superman. Henshaw desafía públicamente a Superman y afirma que él es responsable de haberlo convertido en un monstruo. Además amenaza con destruir toda la ciudad si Clark no acude inmediatamente a enfrentarlo. Al ver el mensaje, Superboy entra en pánico porque comprende que los acontecimientos ocurrieron antes de lo que esperaba. Lois le pregunta por qué regresó realmente al pasado y cuál era su verdadera misión. Finalmente, Superboy revela que en el futuro Henshaw destruyó completamente a Superman, a Lois y prácticamente todo lo que conocía. Explica que viajó al pasado para impedir esa tragedia y evitar que el responsable del desastre vuelva a destruir el futuro. El capítulo inicia con Superman y Supergirl enfrentando a Henshaw, quien aterroriza la ciudad acompañado por un ejército de androides. Desde el comienzo se anuncia el epílogo titulado La muerte de Superman, mientras la batalla se desarrolla con enorme intensidad. Los dos kryptonianos intentan contener los ataques del poderoso Cyborg para impedir que continúe destruyendo la ciudad. Mientras el combate ocurre, en la granja Superboy revela a Luisa que en realidad proviene del futuro. Explica que viajó al pasado porque en su línea temporal Hank Henshaw logró derrotar a Superman, conquistó el mundo y provocó un futuro devastador. Su única misión consiste en cambiar ese destino antes de que sea demasiado tarde. La confesión deja profundamente sorprendida a Luisa, quien jamás imaginó que el verdadero propósito de Superboy fuera evitar aquella tragedia. El joven le explica que Superman morirá si no recibe ayuda durante esa batalla. Aunque Luisa intenta convencerlo de permanecer a salvo, él decide despedirse de ella y parte de inmediato para unirse al combate. Sin resignarse a quedarse atrás, Luisa toma la camioneta de los padres de Clark y conduce hacia la ciudad para apoyar en lo que pueda. Mientras tanto, Superman continúa enfrentándose a Hank Henshaw, cuya fuerza resulta suficiente para herirlo y obligarlo a emplearse al máximo. La situación empeora porque el villano ataca constantemente a los civiles. Cada vez que Henshaw destruye edificios o amenaza a personas inocentes, Superman interrumpe el combate para salvar vidas. En uno de esos momentos, rescata a un niño que estaba a punto de ser aplastado. Entonces aparece Superboy para auxiliarlo y le recuerda que en el futuro Hank consiguió matarlo, razón por la cual regresó para impedir ese desenlace. Clark comprende finalmente todas las acciones de Superboy y agradece su sacrificio. Sin embargo, le pide mantenerse alejado del peligro porque no quiere que arriesgue su vida. Aprovechando la distracción, Hank embiste a ambos con enorme violencia, logrando separarlos para dejar a Superman completamente expuesto frente a su siguiente ofensiva. Cuando la situación parece favorecer al enemigo, Supergirl entra en escena para equilibrar el combate. Kara propone dividir responsabilidades. Ella y Superboy protegerán la ciudad y combatirán a los androides, mientras Superman concentra todos sus esfuerzos en derrotar directamente a Hank Henshaw. Clark acepta el plan y los tres kryptonianos coordinan su ofensiva. Desde la distancia, Luisa observa la batalla y teme por la vida de Clark. Al mismo tiempo, Henshaw logra inmovilizar temporalmente a Superman con ayuda de sus androides. Convencido de tener ventaja definitiva, anuncia que utilizará su arma secreta para eliminar al kryptoniano y poner fin al enfrentamiento de una vez por todas. Henshaw abre su pecho y revela un reactor compuesto por kriptonita pura. La radiación invade rápidamente el organismo de Superman, provocando que aparezcan formaciones similares a la kriptonita dentro de su cuerpo.
Clark comienza a debilitarse progresivamente mientras el veneno reduce sus fuerzas y amenaza con acabar definitivamente con él. Comprendiendo la gravedad del peligro, Luisa busca a Lex Luthor porque Superboy le explicó que él participó en los acontecimientos relacionados con Hank. Ella supone que si Luthor tuvo relación con su creación, también debe conocer alguna manera de detenerlo. Aunque Lex admite poseer un recurso útil, inicialmente se niega a colaborar. Luisa logra hacerlo reflexionar al señalar que, si Hank elimina a Superman, el siguiente objetivo será el propio Lex Luthor. Comprendiendo que también corre peligro, acepta intervenir. Entonces utiliza señales inalámbricas para llamar la atención de Henshaw, obligándolo a abandonar momentáneamente su ataque contra Superman y dirigirse hacia él. Hank llega rápidamente ante Luthor dispuesto a eliminarlo. Sin embargo, Superboy interviene lanzándole diversos objetos desde la distancia para impedir que alcance a Lex. Aunque consigue distraerlo durante unos instantes, el cyborg termina acercándose lo suficiente para exponer también a Superboy a la radiación de la kriptonita y debilitarlo parcialmente. Poco después, Supergirl encuentra a Superboy debilitado y descubre que la kriptonita no lo afecta con la misma intensidad que a otros kryptonianos. Él explica que su resistencia se debe a su naturaleza parcialmente humana y a una armadura diseñada por Lex Luthor, la cual reduce considerablemente los efectos de la radiación durante el combate. Kara agradece esa ventaja, pero insiste en que Superboy no debe arriesgar su vida innecesariamente. El joven le revela que, en el futuro, ella será el único miembro de la familia que sobrevivirá y quien lo entrenará para convertirse en un verdadero héroe. Por ello tampoco desea que Supergirl pierda la vida luchando sola. Conmovida por sus palabras, Supergirl le responde que precisamente por ser familia jamás permitirá que él afronte ese peligro sin apoyo. Ambos acuerdan luchar juntos contra Henshaw, y Superboy comparte parte de su armadura protectora con Kara para que ella también pueda resistir mejor la influencia de la kriptonita durante la batalla. Mientras tanto, Superman continúa enfrentándose solo a Hank Henshaw, aunque el efecto del reactor de kriptonita sigue debilitándolo cada vez más. La diferencia de poder comienza a inclinar el combate a favor del cyborg, quien aprovecha el deterioro físico de Clark para mantenerlo constantemente a la defensiva y dificultar cualquier contraataque. Superboy y Supergirl intervienen nuevamente utilizando la protección de la armadura para acercarse al enemigo. Gracias a su trabajo en equipo consiguen desprender a Henshaw de Superman y le provocan daños importantes. Durante unos momentos parece que la estrategia funciona y que finalmente pueden recuperar el control de la situación. Sin embargo, Hank responde absorbiendo las piezas de numerosos androides destruidos durante la batalla. Al integrar esos componentes en su propio cuerpo, aumenta considerablemente su fuerza y resistencia, recuperando la ventaja. Después utiliza nuevamente la kriptonita para exponer tanto a Superboy como a Kara, dejándolos también en una posición crítica. Cuando todo parece perdido, Superman reúne las pocas fuerzas que le quedan y despierta temporalmente todo su poder. Aprovecha ese impulso para sujetar el reactor de kriptonita instalado en el pecho de Henshaw y, soportando un enorme sufrimiento, logra arrancarlo y destruirlo con sus propias manos antes de desplomarse agotado. La destrucción del reactor salva a los demás kryptonianos, pero deja a Clark completamente sin poderes. Aún así, Hank activa un protocolo de autodestrucción con la intención de arrasar Metrópolis junto con todos sus habitantes. La explosión amenaza con convertirse en una catástrofe imposible de detener para los héroes presentes. Superboy corre inmediatamente para ayudar a su padre e intenta alejar a Henshaw antes de que la explosión ocurra. El villano asegura que cualquier esfuerzo será inútil, pero el joven responde que jamás comprenderá el amor que un hijo puede sentir por su padre, sorprendiendo profundamente al cyborg con esa afirmación. Intrigado, Hank pregunta cómo es posible que Superboy sea hijo de Superman si parece provenir de otra época. El joven confirma que llegó desde el futuro y explica que allí Henshaw consiguió conquistar Metrópolis. Sin embargo, gracias a su viaje temporal, ese destino ya comenzó a modificarse y la historia dejó de seguir el mismo camino. Comprendiendo que el futuro que tanto deseaba ya no existe, Hank queda completamente devastado. Descubre que todos sus planes terminaron fracasando y que jamás alcanzará el dominio absoluto que esperaba. Sin motivaciones para continuar luchando, pierde la voluntad de seguir adelante y abandona toda intención de destruir a sus enemigos. Instantes antes de que la autodestrucción se complete, Henshaw decide apagar voluntariamente todos sus sistemas, anulando la amenaza que representaba para la ciudad. Gracias a esa decisión, Superman, Supergirl y Superboy logran salvar Metrópolis, poniendo fin a una de las batallas más peligrosas que habían enfrentado hasta ese momento. Tras salvar a Metrópolis, Superboy observa que su reloj especial indica que debe regresar inmediatamente a su línea temporal, pues la energía restante casi se ha agotado. Aunque le entristece despedirse tan pronto de su familia, acepta que su misión ha concluido y que permanecer más tiempo podría alterar nuevamente el curso de la historia. Antes de partir, Superboy agradece profundamente todo el cariño que recibió durante su estancia en el pasado.
Explica que en el futuro del que proviene sus seres queridos ya no están con vida, por lo que haber podido convivir con ellos representa un recuerdo invaluable que conservará siempre, sin importar el tiempo que transcurra. Luisa y Clark abrazan emocionados a su hijo y le expresan cuánto significó conocerlo. Ambos prometen que, cuando llegue el momento adecuado y él nazca en esa línea temporal, harán todo lo posible por brindarle el mismo amor y apoyo. El emotivo encuentro fortalece aún más el vínculo entre los tres. Conmovido por las palabras de sus padres, Superboy se despide con una enorme sonrisa. Les desea una vida llena de paz, felicidad y prosperidad, confiando en que el futuro ahora será mucho mejor gracias a los acontecimientos que lograron cambiar. Finalmente activa su dispositivo temporal y desaparece para regresar a su propia época. Con la amenaza de Han Henshaw finalmente superada, Luisa ayuda a Clark a regresar a la granja para recuperarse. Aunque la ciudad ha sido salvada, Superman se encuentra extremadamente debilitado y confiesa que siente haber perdido por completo sus poderes, pues ni siquiera posee la fuerza suficiente para sostener su propio cuerpo. Clark admite que entregó absolutamente todo durante la batalla y teme que sus habilidades jamás regresen. Esa posibilidad lo inquieta profundamente, ya que siempre ha dedicado su vida a proteger a los demás. Sin embargo, Luisa permanece a su lado decidida a acompañarlo sin importar cuáles sean las consecuencias de aquella lucha. Luisa le asegura que su amor nunca dependió de las habilidades extraordinarias que poseía como Superman. Explica que la persona de la que se enamoró fue Clark Kent, con sus valores, su bondad y su forma de enfrentar la vida. Para ella, verlo con vida vale mucho más que cualquier superpoder perdido. Las palabras de Luisa brindan tranquilidad a Clark, quien comprende que todavía conserva aquello que realmente da sentido a su existencia. Aunque el futuro sea incierto y su recuperación no esté garantizada, ambos permanecen unidos, encontrando esperanza en el hecho de haber superado juntos una batalla que pudo haber terminado de manera trágica. En la escena posterior a los créditos, Superboy regresa finalmente a su futuro. Sin embargo, apenas llega es capturado mediante un lazo de kriptonita por Slade Wilson, quien lo conduce directamente ante Lex Luthor. Allí descubre que el mundo continúa dominado por un régimen mucho más peligroso de lo que imaginaba. Lex Luthor revela que ahora gobierna la Tierra y mantiene una aparente alianza con Brainiac. Tras enterarse de que Superboy intentó alterar el pasado, le advierte que no permitirá bajo ninguna circunstancia que vuelva a realizar otro viaje temporal, ya que eso pondría en riesgo todos los planes que ha preparado para conservar su dominio absoluto sobre el planeta. El capítulo inicia un mes después de la batalla contra Hank Henshaw. Superman, Lois Lane y Jimmy Olsen son invitados a una ceremonia en Metrópolis para recibir un reconocimiento por haber salvado la ciudad. Sin embargo, Clark asiste únicamente como periodista, ya que desde aquella pelea perdió por completo sus poderes y pese al tiempo transcurrido, todavía no ha logrado recuperarlos. Mientras se preparan para asistir al evento, Lois conversa con Jimmy sobre Kara, pues hace tiempo que no saben nada de ella. Jimmy menciona que espera verla en la ceremonia y comenta que asistirá acompañado por una cita. La revelación sorprende a Lois, quien empieza a sospechar que aquello podría ocasionar varios problemas cuando Kara descubra la verdad. Lois comienza a interrogar a Jimmy sobre su misteriosa acompañante, pero este evita dar demasiados detalles y solo responde que se trata de un compromiso importante. La periodista, imaginando lo peor para su amiga, termina deseándole entre bromas que aquella cita resulte un completo desastre, sin sospechar que la situación será mucho más complicada de lo esperado. Al llegar al museo donde se celebra la premiación, todos aparecen vestidos con elegantes trajes de gala. Sin embargo, quien roba todas las miradas es Supergirl, que desciende majestuosamente desde las alturas, con un espectacular vestido, cautivando tanto a los asistentes como a Jimmy, quien no puede ocultar la admiración que siente por ella. Poco después aparece la misteriosa cita de Jimmy, quien resulta ser la princesa Maru de Markovia. La presencia de la joven noble sorprende a todos los asistentes y deja completamente desconcertada a Kara, que no puede evitar sentir celos al ver a Jimmy acompañado por una mujer tan elegante e importante. Clark, incapaz de participar como Superman debido a la pérdida de sus habilidades, intenta mantenerse ocupado ayudando a unos jóvenes pasantes del diario El Planeta encargados de cubrir la ceremonia. Aunque trata de mostrarse tranquilo, en el fondo se siente frustrado por no poder contribuir como antes y comienza a cuestionar cuál es ahora su verdadero papel. Aunque Supergirl intenta ocultar su incomodidad, la princesa Maru se muestra extremadamente amable y respetuosa con ella. Su actitud hace que Kara comprenda que la joven no tiene ninguna culpa de la situación, por lo que termina sintiendo vergüenza por haberla juzgado antes de conocerla realmente. Intentando reparar el malentendido, Jimmy conversa con Kara y le recuerda que ella merece tanto reconocimiento como Superman.
Le asegura que ha salvado la ciudad en numerosas ocasiones y que muchas personas la consideran una auténtica heroína, palabras que logran reconfortarla parcialmente, aunque sus sentimientos hacia él sigan siendo confusos. Mientras tanto, Lois se cruza nuevamente con Vicky, su eterna rival en el periodismo. Ambas competirán por el premio a la mejor reportera, pero Vicky aprovecha la ocasión para burlarse de Lois, asegurándole que nunca podrá destacar sin la ayuda constante de Superman y Jimmy. Molesta por aquellas palabras, Lois responde con firmeza que demostrará su capacidad por sí misma. Sin embargo, comenta que en muchas ocasiones el verdadero éxito depende más del poder que de las buenas intenciones. Clark escucha accidentalmente esa frase y comienza a pensar que, sin sus poderes, quizá ya no sea suficiente para la mujer que ama. Al mismo tiempo reaparece el enorme homínido kryptoniano, quien ahora trabaja vendiendo helados. Al enterarse de que Superman recibirá un homenaje en el museo, decide acudir emocionado al evento disfrazado como su héroe, con la esperanza de poder volver a verlo y agradecerle todo lo que hizo por él. Cuando la ceremonia está a punto de comenzar, varios hombres introducen discretamente grandes cilindros y cajas dentro del museo. Aunque el personal de seguridad intenta detenerlos, estos individuos logran neutralizar a los guardias y toman posiciones estratégicas sin levantar sospechas entre la mayoría de los invitados. Mientras Superman permanece desaparecido de la ceremonia, Supergirl sube al escenario para recibir el reconocimiento en nombre de ambos héroes. Desde las alturas, el homínido kryptoniano observa con cierta tristeza la ausencia de Clark, pues había acudido exclusivamente para reencontrarse con el hombre que tanto admira. Por otra parte, Lois continúa buscando una entrevista exclusiva con la princesa Maru, pero Vicky consigue adelantársele una vez más. Decidida a no quedarse atrás, Lois comienza a recorrer distintas zonas del museo, donde pronto descubre la presencia de varios hombres armados vigilando discretamente el lugar. Mientras investiga, Lois intenta obtener respuestas entrevistando a uno de aquellos hombres. Finalmente conoce a Silver, la organizadora del evento, quien le explica que la seguridad reforzada existe únicamente para proteger a la princesa Maru debido a su enorme importancia política dentro de la comunidad internacional. Silver también le aconseja a Lois que deje de obsesionarse con ganar premios y aprenda a confiar en su propio talento. Sus palabras impactan profundamente a la periodista, quien comienza a reflexionar sobre las verdaderas razones por las que desea convertirse en la mejor reportera de Metrópolis. Por otro lado, Clark divaga por el museo buscando a los pasantes del diario El Planeta, pero durante su búsqueda escucha una extraña voz que lo llama, la cual al acercarse le termina mostrando un extraño paisaje con apariencia kryptoniana completamente congelado, que posteriormente parecerá arder totalmente en llamas, lo cual deja muy preocupado y desconcertado a nuestro héroe. Mientras tanto, los jóvenes pasantes descubren a un guardia herido que les advierte que no revelen la presencia de los hombres armados. Clark aparece justo a tiempo para protegerlos, pero olvida que ya no posee invulnerabilidad y termina recibiendo un disparo en el brazo durante el enfrentamiento. Aunque consigue derribar al atacante, el disparo alerta a más soldados. Clark escapa junto con los pasantes y se refugia dentro de un armario. Poco después, Lois también llega huyendo de otro enemigo armado, y ambos logran esconderse juntos mientras intentan idear un plan para escapar. En el salón principal, la princesa Maru toma el escenario para anunciar al ganador de la ceremonia. Sin embargo, sorprende a todos revelando que en realidad es la Doctora Veneno. Inmediatamente ordena activar el plan secreto que llevaba meses preparando para destruir Metrópolis. Los cilindros introducidos previamente comienzan a liberar un extraño gas capaz de transformar a cualquier ser humano en distintos animales. Decenas de invitados sufren la mutación al instante, mientras Supergirl permanece inmune gracias a su biología kryptoniana e intenta detener desesperadamente a la villana. La Doctora Veneno revela que otra gran cantidad del mismo gas será liberada en la presa de Metrópolis. Obligada a elegir entre salvar el museo o impedir una catástrofe mayor, Kara vuela inmediatamente hacia la presa, dejando a Jimmy encargado de enfrentar a la peligrosa científica. Durante la persecución, Jimmy termina respirando parte del gas y se transforma en una pequeña tortuga. Aún así conserva toda su personalidad y decide utilizar su nueva apariencia para acercarse a la Doctora Veneno e intentar quitarle la máscara protectora antes de que continúe propagando el compuesto. Mientras tanto, Lois, Clark y los pasantes son perseguidos por un enorme soldado convertido en cocodrilo. Aunque consiguen escapar por los conductos de ventilación, parte del gas alcanza a Lois, quien termina transformándose en una gata, mientras los demás logran mantenerse completamente a salvo. Jimmy finalmente consigue arrancarle la máscara a la Doctora Veneno, provocando que ella también inhale su propio gas y se transforme en un zorro. Al mismo tiempo, Supergirl derrota a los soldados que atacaban la presa y destruye todos los contenedores antes de que puedan contaminar el agua. Cuando los criminales intentan escapar del museo junto a su líder, el homínido kryptoniano aparece usando un traje inspirado en Superman y les bloquea el paso. Sin conocer la verdadera fuerza de aquel extraño personaje, los soldados lo atacan de inmediato, pero terminan siendo derrotados con enorme facilidad.
Tras regresar de la presa, Kara descubre que todos los delincuentes ya fueron capturados. Más tarde, Jimmy conversa con la ahora transformada princesa Maru, quien le desea suerte para encontrar el amor. Él aclara que ya está enamorado de Supergirl, confesión que Kara escucha accidentalmente. Poco después, Silver entrega a Lois el premio a la mejor periodista, demostrando que su esfuerzo dio resultado. Sin embargo, Clark continúa deprimido porque siente que ya no pudo proteger a nadie sin sus poderes. Convencido de que Lois merece a Superman y no a un hombre común, decide alejarse de ella. Kara enfrenta a Jimmy por ocultar sus sentimientos durante tanto tiempo, mientras Clark rechaza los intentos de Lois por animarlo. Antes de que ambas parejas puedan resolver sus problemas, un misterioso portal aparece bajo sus pies y los absorbe hacia un destino desconocido, dejando el episodio con un enorme suspenso. El capítulo inicia cuando Clark, Lois, Kara y Jaime son absorbidos por el misterioso portal surgido al final del episodio anterior. Los cuatro aparecen en una dimensión completamente fuera del espacio y del tiempo, donde un extravagante ser llamado Mixie les da la bienvenida y les informa que desde ese momento participarán en un juego organizado únicamente para su diversión. Los protagonistas exigen una explicación sobre el motivo por el que fueron secuestrados. Mixie revela que atraviesa un supuesto divorcio con Glixie, otra entidad inmortal y todopoderosa, y que ambos competirán para decidir quién conservará el patrimonio que construyeron juntos, utilizando mortales como jugadores dentro de una serie de desafíos. Convencido de que su victoria está asegurada, Mixie presume haber elegido al poderoso Superman como su representante. Sin embargo, Clark aclara que perdió todos sus poderes hace un mes y ahora solo es un simple reportero. La noticia enfurece a Mixie, quien considera inútil tener a un humano común en su equipo. Mixie intenta cambiar inmediatamente a Clark por otro participante, argumentando que ya no le sirve para nada. Sin embargo, Glixie le recuerda que él mismo eligió libremente a Superman y que las reglas impiden sustituir jugadores una vez iniciado el juego, obligándolo a aceptar las consecuencias de su mala decisión. Entonces Glixie presenta a sus propios competidores. Su equipo está integrado por un bondadoso Lex Luthor, una versión militar de Lois Lane, una Supergirl malvada completamente kryptoniana y un Jaime Ávila equipado con una avanzada armadura tecnológica. Al verlos, Clark y sus amigos sienten que parten con una enorme desventaja. Para equilibrar un poco las fuerzas, Mixie propone una nueva regla de último momento. Durante toda la competencia, ningún participante podrá utilizar la capacidad de volar. Glixie acepta sin objeciones y ambos anuncian oficialmente el comienzo del primer desafío entre los dos equipos. La primera prueba consiste en recorrer un estrecho camino flotante que se desmorona conforme los jugadores avanzan. El objetivo es llegar al extremo final antes de caer al vacío y recoger una extraña llave con forma de esfera que representa la victoria del desafío. Aunque Clark y sus compañeros encuentran muchas dificultades al principio, logran avanzar trabajando juntos. El equipo rival también completa el recorrido, por lo que ambos grupos consiguen obtener la esfera. Al tratarse únicamente de la prueba inicial, Mixie declara un empate y ninguno obtiene ventaja. Sin dar tiempo para descansar, Mixie presenta el segundo juego. Esta vez los equipos se dividen entre hombres y mujeres. Cada grupo tendrá una misión distinta para conseguir una nueva llave, pero solamente uno podrá sumar el punto decisivo para acercarse a la victoria. Las mujeres deberán escalar un enorme castillo suspendido en el aire hasta alcanzar la llave ubicada en la cima. Mientras tanto, los hombres tendrán que explorar un complejo laberinto subterráneo, buscando piezas para ensamblar un portal capaz de transportarlos directamente hasta lo alto del castillo. Durante la escalada, la competencia se concentra casi por completo entre las dos versiones de Kara, ya que ambas poseen habilidades kryptonianas. Mientras ellas avanzan, la general Lois aprovecha un descuido para atacar a su contraparte y arrojarla hasta el fondo del inmenso abismo. En el fondo del precipicio, la general Lois explica que en su universo Clark murió definitivamente. Su desaparición provocó incontables tragedias y cambió el destino de todos, incluyendo una devastadora invasión de monstruosos perros hambrientos. Lois escucha sorprendida mientras desea que Kara consiga ganar la prueba. Mientras tanto, la Supergirl malvada continúa ascendiendo sin oposición. Finalmente alcanza la cima antes que nadie, toma la llave y se burla de la otra Kara, asegurando que abandonar su naturaleza dominante la convirtió en una persona débil, sentimental e incapaz de aprovechar todo su potencial. En el desafío masculino, Clark, Jaime, Lex y el otro Jaime buscan las piezas necesarias para activar sus respectivos portales. Sin embargo, pronto descubren que constantemente encuentran componentes pertenecientes al equipo contrario, provocando malentendidos y acusaciones de sabotaje entre ambos bandos. Tras varios intentos fallidos, todos comprenden que competir de esa forma resulta imposible. Deciden colaborar temporalmente para localizar las piezas faltantes de ambos portales, logrando reunir casi todos los componentes necesarios para completar las estructuras de transporte. Cuando parece que ambos equipos terminarán al mismo tiempo, descubren que únicamente falta una pieza para completar cada portal.
Mixie aparece sosteniendo el último componente y anuncia que solo existe uno, por lo que deberán enfrentarse directamente para decidir quién se quedará con él. En lugar de luchar, Clark se desanima profundamente por haber perdido sus poderes. Convencido de que ya no sirve para nada, le pide a Jaime que entregue voluntariamente la pieza al ex Luthor. Jaime, aunque confundido y triste, termina obedeciendo la petición de su amigo. Gracias a esa decisión, el equipo rival completa primero el portal y obtiene la llave del segundo desafío. Mientras Clark y Jaime quedan atrapados entre una estampida de enormes hipopótamos cubiertos de magma, Mixie anuncia oficialmente que el segundo juego pertenece al equipo contrario. Con una derrota encima, los protagonistas reciben una última oportunidad para igualar el marcador. Mixie los transporta hasta una inmensa fortaleza construida completamente de hielo, donde comenzará el tercer desafío, posiblemente el más extraño y peligroso de toda la competencia. Las reglas indican que cada participante deberá escoger un camino distinto dentro del laberinto helado. Solo uno conduce a la salida, mientras que cualquier decisión equivocada terminará congelando lentamente a quien la tome, obligando a todos a enfrentar tanto el peligro físico como sus propios deseos. Cada personaje comienza a recorrer un sendero distinto dentro del laberinto. Clark busca un camino que le permita recuperar los poderes de Superman. Lois desea un futuro donde no pierda ni a Clark ni al Hombre de Acero, mientras Kara y Jaime anhelan un destino donde finalmente puedan estar juntos. A medida que avanzan, el hielo parece responder a sus pensamientos más profundos. Cada camino representa la vida que desean alcanzar, obligándolos a enfrentar sus inseguridades y arrepentimientos, mientras el frío aumenta y amenaza con congelarlos si permanecen demasiado tiempo dudando. Clark continúa obsesionado con recuperar sus poderes, creyendo que solo así volverá a ser útil para quienes ama. Mientras tanto, Lois comprende que el camino refleja su miedo constante a quedarse sola, tanto si pierde a Superman como si pierde al hombre del que realmente está enamorada. Por su parte, Jaime y Kara siguen senderos relacionados con su relación. Ambos desean un futuro juntos, pero también sienten temor de no ser suficientes para la otra persona, reflejando las inseguridades que han venido acumulando desde capítulos anteriores. En determinado momento, Kara comienza a pensar que quizá todo habría sido mejor si nunca hubiera cambiado y hubiese permanecido como la kryptoniana despiadada que conquistaba mundos. Esa idea casi la hace rendirse dentro del desafío. Sin embargo, Kara comprende que el laberinto no representa un destino inevitable, sino únicamente posibilidades. Entiende que ninguna persona está obligada a seguir un solo camino y que todos pueden cambiar el rumbo de sus vidas mediante sus propias decisiones. Gracias a esa reflexión, Kara descubre el verdadero secreto del juego, convence a sus compañeros de abandonar los caminos impuestos por el laberinto y elegir uno completamente diferente, rompiendo así la lógica del desafío y encontrando la salida correcta. Los protagonistas alcanzan finalmente la tercera llave y logran empatar la competencia. Creyendo que todo ha terminado y que podrán regresar a sus respectivos universos, celebran brevemente su victoria, aunque la tranquilidad dura muy poco. Gixie aparece inesperadamente y les arrebata la llave recién obtenida. Les explica que todavía queda una prueba más antes de concluir la competencia. Luego reúne todas las llaves obtenidas sobre un enorme yunque interdimensional unido al cuerpo de un misterioso hombre metálico. Los participantes preguntan quién es ese extraño individuo atrapado sobre el yunque, pero tanto Mixie como Glixie se niegan a responder. Únicamente ordenan que nadie haga preguntas y que se preparen para disputar el último desafío del supuesto juego. Mixie revela que la prueba final consistirá en una absurda carrera utilizando enormes esferas parecidas a ruedas de hámster. El objetivo será llegar primero hasta el centro del escenario para recuperar todas las llaves y así obtener el derecho de volver a casa. Antes de comenzar, Kara pierde completamente la paciencia, rompe su esfera de un poderoso golpe y exige saber la verdad. Durante la discusión, Mixie comete un descuido y menciona que no pueden arruinarle su cita, contradiciendo la historia del supuesto divorcio. Al verse descubierto, Mixie admite que nunca existió ningún divorcio. Todo el torneo era simplemente una actividad recreativa entre él y Glixie. Los héroes, indignados por haber sido utilizados como juguetes, exigen conocer el verdadero propósito de las misteriosas llaves. Los inmortales finalmente revelan que las llaves abren un poder multiversal sellado dentro del yunque cósmico. Ellos no pueden acceder a ese poder debido a una antigua maldición impuesta por el hombre metálico, por lo que necesitaban que simples mortales reunieran las llaves por ellos. Para obligarlos a continuar, Mixie amenaza con destruir tanto a los participantes como a sus respectivos universos si se niegan a colaborar. Como recompensa, promete remodelar completamente la realidad de los vencedores, eliminando el mal y cumpliendo cualquiera de sus mayores deseos. Las tentadoras ofertas hacen dudar a ambos equipos. Sin embargo, Clark recuerda que ya ha tratado anteriormente con Mixie y comprende que jamás deben confiar en él.
Por ello propone desobedecerlo, aunque eso implique perder cualquier oportunidad de recuperar lo que más desean. Clark declara que ninguno seguirá jugando. En ese momento, la general Lois revela ante todos que el supuesto reportero es realmente Superman. Incluso Lex Luthor queda sorprendido y termina apoyando la decisión de Clark al comprender quién dirige realmente al grupo. Furioso, Mixie amenaza nuevamente con aniquilar a todos si no obedecen. Clark responde que prefiere desaparecer antes que seguir siendo utilizado. En ese instante, un misterioso cronómetro formado por cristales llega a cero y el yunque junto con las llaves implosionan, desapareciendo por completo. Al perder la oportunidad de romper la maldición, Glixie abandona a Mixie llamándolo perdedor. Antes de marcharse, Clark pregunta quién era el hombre encadenado al yunque. Mixie únicamente responde que se trataba de un muy mal perdedor y envía a ambos equipos de regreso a sus universos. Al día siguiente, Clark y Lois conversan en un parque. Ella le asegura que lo ama por quien es y no por sus poderes, disipando parte de sus inseguridades. Tras abrazarse, una grieta interdimensional se abre frente a ellos y aparecen Superboy junto a una misteriosa joven que parece ser la hija de Clark y Lois, dejando abierto el siguiente capítulo. El capítulo comienza con Clark y Lois disfrutando de un tranquilo día en el parque, cuando de repente una grieta temporal se abre frente a ellos. De ella emergen dos jóvenes con apariencia kryptoniana que afirman ser sus hijos provenientes del futuro. Ambos aseguran llamarse Jonathan y Lara, dejando completamente desconcertados a Clark y Lois, quienes no comprenden cómo algo así puede ser posible. Lois se emociona al pensar que el joven es John, el muchacho que conocieron anteriormente, pero él aclara inmediatamente que nunca se ha llamado así y que siempre ha sido Jonathan. Además asegura que jamás ha visto a Lois en toda su vida, lo que deja claro que no pertenecen al mismo futuro que conocían y que provienen de una línea temporal completamente diferente. Mientras tanto, en LexCorp, Lex Luthor se reúne con Slade Wilson para mostrarle el avance de un proyecto ultra secreto. Luthor le recuerda que él es quien dirige toda la operación y que Slade únicamente trabaja para él. También asegura que muy pronto los humanos volverán a tener el control absoluto del planeta gracias a la creación que está desarrollando en sus laboratorios. En casa de los Kent, toda la familia intenta convivir con los misteriosos visitantes del futuro. Sin embargo, Jonathan mantiene una actitud fría y distante, hablando con Clark con evidente desprecio. Lo culpa de haber estado ausente cuando más lo necesitaban y deja claro que no siente ningún cariño hacia el hombre que, en teoría, es su padre. Al mismo tiempo, Jaime y Kara se dirigen a la casa para conocer a los recién llegados. Durante el trayecto, ambos hablan sobre la confusa relación que mantienen, pues ninguno sabe si son simplemente amigos o si desean convertirse en pareja. Justo cuando parecen estar a punto de sincerarse, Clark los interrumpe para presentarles a Jonathan y Lara. La convivencia continúa con relativa normalidad. Lara se muestra amable y abierta con todos, mientras Jonathan permanece completamente distante. Clark intenta acercarse a él para comprender su comportamiento, pero el joven rechaza cualquier intento de conversación y demuestra una enorme frustración acumulada durante toda su vida. Jonathan le exige a Clark que deje de llamarlo Superboy, pues asegura que él es Superman. Explica que en su realidad el verdadero hombre de acero dejó de existir hace mucho tiempo y él tuvo que asumir esa responsabilidad. Esto hace que Clark comprenda que su hijo creció en un mundo muy diferente y probablemente marcado por una gran tragedia. Sin aceptar ningún consejo, Jonathan abandona la conversación dejando a Clark completamente confundido. Poco después, Clark vuelve a sufrir una extraña alucinación donde observa un paisaje cubierto por fuego y destrucción. Sin entender qué significan esas visiones, intenta ignorarlas esperando que desaparezcan por sí solas. Mientras tanto, Lois conversa a solas con Lara e intenta descubrir cuál es la verdadera misión que los llevó a viajar al pasado. Lara responde que la información es confidencial, aunque termina revelando accidentalmente que ambos viajaron para asesinar a Lex Luthor antes de que complete sus futuros planes. Lois queda horrorizada al escuchar semejante confesión. Asegura que matar a una persona jamás puede ser la solución, sin importar lo peligrosa que sea. Sin embargo, Lara explica que la orden no provino de ningún militar ni de Jonathan, sino de la propia Lois Lane de su línea temporal, dejando a la Lois del presente completamente impactada. En LexCorp aparece Amanda Waller para realizar una inspección completa a los experimentos de Luthor. Él intenta mostrar únicamente los proyectos autorizados, pero Slade comete el error de mencionar el desarrollo más importante de toda la empresa, obligando a Lex a revelar finalmente la existencia del llamado Erradicador. Luthor explica que el Erradicador es un organismo artificial creado utilizando ADN de Superman. Su principal característica consiste en evolucionar y adaptarse constantemente a cualquier amenaza que enfrente, haciéndolo cada vez más poderoso.
Amanda comprende inmediatamente el enorme peligro que representa un ser con semejantes capacidades evolutivas. Mientras tanto, Clark y Lois reflexionan sobre la actitud distante de Jonathan. Ambos comienzan a preguntarse si realmente serán buenos padres en el futuro o si, sin darse cuenta, terminarán provocando el resentimiento de sus propios hijos. Clark intenta tranquilizar a Lois, recordándole que ambos compartirán cualquier responsabilidad que llegue a presentarse. Amanda Waller decide actuar inmediatamente y le comunica a Luthor que LexCorp será clausurada ese mismo día. Argumenta que ya no confía en sus investigaciones y que un experimento tan peligroso jamás debió existir. Luthor entra en pánico e intenta impedir que Amanda abandone las instalaciones antes de convencerla de cambiar de opinión. Antes de que puedan continuar la discusión, Lara irrumpe violentamente en LexCorp dispuesta a cumplir su misión. Sin perder tiempo, intenta atacar directamente a Lex Luthor. Desesperado, Luthor libera al Erradicador, quien emerge de su contenedor y enfrenta inmediatamente a la joven kryptoniana con una fuerza devastadora. Clark, Lois, Jonathan, Kara y Jaime escuchan el enorme estruendo provocado por la batalla y acuden rápidamente a LexCorp. Allí encuentran a Slade Wilson, quien les informa que Lara descendió hacia las alcantarillas mientras combatía contra la monstruosa creación de Luthor, obligando a todos a perseguirlos bajo tierra. Jonathan y Kara forman un equipo para localizar al Erradicador utilizando su supervisión. Sin embargo, descubren que las alcantarillas están completamente rodeadas de plomo, anulando su capacidad para ver a través de las paredes. Sin otra alternativa, el grupo decide separarse para cubrir una mayor extensión del laberinto subterráneo. Mientras avanzan por distintos túneles, el Erradicador comienza a atacar individualmente a cada integrante del grupo. Su enorme fuerza física sorprende incluso a Jonathan y a Supergirl, quienes comprenden que aquella criatura posee un nivel de poder comparable e incluso superior al de un kryptoniano promedio. Después de recorrer gran parte de las alcantarillas, el monstruo logra reunir a todos en una enorme cámara subterránea. Allí combate simultáneamente contra Jonathan, Lara y Kara. Muy pronto queda claro que Jonathan y Lara apenas logran resistir sus ataques, mientras Supergirl es la única capaz de enfrentarlo de igual a igual. Para evitar que la batalla destruya los túneles y provoque el colapso de la ciudad, Kara decide llevar al Erradicador hasta la superficie. El monstruo acepta el enfrentamiento y ambos emergen mientras el resto intenta salir de las alcantarillas antes de quedar sepultados por los continuos derrumbes. Clark y Lois luchan por escapar del subsuelo mientras enormes bloques de concreto caen a su alrededor. Durante unos instantes, Clark siente que sus antiguos poderes podrían estar regresando, pero únicamente consigue sostener una pesada roca utilizando toda la fuerza que aún conserva como un simple ser humano. En la superficie comienza un segundo enfrentamiento mucho más intenso. Jonathan, Lara y Kara unen fuerzas contra el Erradicador, pero el monstruo continúa evolucionando durante el combate. Cada golpe recibido fortalece aún más su cuerpo, haciendo que rápidamente iguale e incluso supere el poder de Supergirl. Jonathan reconoce con desesperación que la misma tragedia de su futuro parece repetirse. Cree que el Erradicador terminará convirtiéndose en un enemigo imposible de derrotar. Sin embargo, Kara se niega a rendirse y le asegura que todavía no ha mostrado el verdadero alcance de todo su poder kryptoniano. Decidida a proteger el futuro, Kara libera toda su energía y enfrenta nuevamente al monstruo con el 100% de sus capacidades. Aunque consigue destruir grandes partes de su cuerpo, el Erradicador demuestra su increíble habilidad regenerativa y reconstruye inmediatamente cada una de las partes dañadas. El monstruo comprende que no logrará vencer únicamente con fuerza física y ejecuta un ataque kamikaze. Dispara un gigantesco rayo de calor directamente contra Jonathan y Lara, quienes ya se encuentran gravemente heridos. Kara se interpone entre ellos y el ataque para proteger a toda su familia. Lejos de detenerse, el Erradicador vuelve a evolucionar y multiplica varias veces la potencia de su rayo. La enorme descarga consume por completo el cuerpo de Supergirl frente a todos. Cuando la explosión termina, Kara permanece inmóvil, haciendo creer a todos que acaba de perder la vida. Desesperado, Clark corre hacia su prima, pero al atravesar una inmensa nube de polvo vuelve a tener otra visión. Frente a él aparece una manifestación de Superman que le asegura que no podrá derrotar al Erradicador, mientras continúe siendo un simple humano y le muestra fugazmente la fortaleza de la soledad. Mientras Clark intenta comprender aquella visión, Jonathan enfrenta completamente solo al Erradicador para impedir que asesine a Lara. Aunque logra contenerlo durante algunos instantes, el monstruo demuestra una inteligencia inesperada y le arrebata el dispositivo temporal instalado en su brazo. En lugar de continuar el combate, el Erradicador activa el mecanismo robado y utiliza la tecnología para desplazarse a través del flujo temporal. En cuestión de segundos desaparece completamente, dejando a los héroes sin posibilidad alguna de perseguirlo y permitiendo que escape hacia otro punto de la historia. La familia se reúne alrededor de Supergirl y comprueba que no responde ni presenta signos de respiración. Todos creen que Kara ha muerto sacrificándose para salvar a Jonathan y Lara.
El ambiente queda marcado por la tristeza justo cuando Amanda Waller llega acompañada de sus fuerzas especiales para detener a todos los involucrados. Lois explica que ellos únicamente intentaban detener al monstruo creado por Lex Luthor. Amanda exige respuestas al empresario, quien ya no puede justificar la existencia del erradicador ni explicar por qué utilizó ADN kryptoniano para desarrollar semejante arma biológica. Ante la falta de argumentos, Slade procede a arrestarlo siguiendo las órdenes de Waller. Después de todo lo ocurrido, Clark le confiesa a Lois que finalmente cree haber encontrado una forma de recuperar sus poderes. Está convencido de que la respuesta se encuentra en la Fortaleza de la Soledad y que deberá ausentarse algunos días para descubrir cómo volver a convertirse en Superman. Lois teme que ese viaje termine separándolos para siempre, pero Clark promete regresar y asegura que jamás podría abandonarla voluntariamente. En ese momento aparece el extraño homínido rescatado anteriormente de los laboratorios Cadmus, quien decide ayudar a Clark transportándolo de un enorme salto hasta la Fortaleza de la Soledad. Al ingresar a la fortaleza, el homínido parece asustado por la avanzada tecnología kryptoniana. Sin embargo, los centinelas comienzan a emitir un resplandor rojo que controla completamente su mente. Bajo esa influencia, el homínido golpea por la espalda a Clark y lo deja inconsciente, revelando que todo formaba parte de un misterioso plan oculto. El capítulo comienza revelando que Superman ha sido secuestrado por una versión completamente diferente de Brainiac. No se trata de la inteligencia artificial corrompida que conocemos, sino del Brainiac original, quien asegura que puede ayudar a Clark a recuperar sus poderes. Sin embargo, para conseguirlo deberá demostrar que realmente merece ser un kryptoniano. Brainiac explica que Superman tendrá que convertirse en un conquistador, tal como lo hicieron sus antepasados. Para ponerlo a prueba, utiliza sus capacidades cibernéticas y sumerge a Clark en una enorme simulación ambientada en el pasado de Krypton, donde podrá experimentar directamente las costumbres y métodos de los primeros kryptonianos. Mientras tanto, en la Tierra, Luisa y los demás continúan cuidando a Supergirl, quien sorprendentemente sigue con vida después del brutal ataque del Erradicador. Aunque se encuentra en una situación delicada, Amanda Waller llega para comunicarle a Luisa que sus superamigos estarán ahora bajo su jurisdicción. Luisa se muestra completamente en desacuerdo con la idea de que Amanda pueda controlar a su familia. Sin embargo, Waller le explica que no se trata de imponer autoridad por capricho, sino de prepararse para una amenaza que podría regresar. Según Amanda, si el Erradicador vuelve, ni siquiera 3 Supermanes serían suficientes para derrotarlo. Dentro de la simulación, Brainiac comienza a contarle a Clark la historia de los primeros kryptonianos. Le explica que su pueblo alguna vez tuvo que enfrentarse a invasores que amenazaban su planeta. Los kryptonianos respondieron convirtiéndose en guerreros conquistadores, derrotándolos y apropiándose de sus secretos. En la Tierra, Luisa reúne a sus hijos para explicarles que deberán colaborar con Amanda Waller. Sin embargo, aclara que eso no significa obedecer absolutamente todas sus órdenes, sino trabajar juntos para crear una defensa capaz de enfrentar nuevamente al Erradicador si aparece. Jonathan reacciona con molestia porque siente que todos solamente lo consideran un arma. Cree que nadie reconoce su verdadero valor como persona y asegura que podría hacer el trabajo mucho mejor que su padre. La ausencia de Superman también alimenta su frustración, pues considera que todos siguen tratando a Clark como si fuera perfecto. La discusión provoca que Luisa termine regañando a Jonathan, quien se enfurece todavía más y decide marcharse. Mientras tanto, en la simulación de Brainiac, los invasores finalmente llegan al antiguo Krypton y se encuentran con Clark, quien utiliza vestimentas primitivas y les pide pacíficamente que abandonen el planeta. Los invasores no aceptan la petición y desafían a Clark a combatir. Superman intenta enfrentarlos, pero rápidamente queda demostrado que sin sus poderes se encuentra en una enorme desventaja. Cuando parece que será derrotado, consigue generar inesperadamente un pequeño chispazo de fuerza que le permite resistir durante unos instantes. A pesar de ese pequeño aumento de poder, Clark termina siendo arrojado por un precipicio. Mientras tanto, Luisa conversa con Lara porque no sabe cómo manejar a Jonathan ni cómo dirigir al equipo. Lara admite que tampoco se siente capaz de tomar decisiones, pues cree que nunca hace nada correctamente. Luisa decide entonces hablarle como madre y darle un discurso para recordarle que no debe tener miedo de equivocarse. También le entrega su pequeño collar con una brújula como símbolo de orientación. Sin embargo, Lara le muestra que la Luisa de su futuro ya le había entregado una versión similar, provocando un momento muy emotivo entre ambas. Por otro lado, Supergirl finalmente recupera la conciencia y se encuentra completamente recuperada. Jaime es quien primero la recibe y demuestra cuánto le preocupaba su estado. Kara nota inmediatamente sus sentimientos y ambos comparten un momento de cercanía, mientras la familia intenta prepararse para lo que viene. Luisa también aprovecha para pedirle consejo a Kara sobre Jonathan.
Supergirl se sorprende de que Luisa no sepa cómo manejar a su propio hijo y también cuestiona dónde está Superman. Sin embargo, la situación obliga a todos a aceptar que Clark no regresará pronto y que deberán continuar adelante sin él. Mientras tanto, Brainiac continúa observando la simulación junto al homínido kryptoniano, quien también permanece bajo control cibernético. Clark vuelve a enfrentarse contra uno de los invasores y justo cuando está a punto de perder, consigue otro chispazo de poder que cambia completamente el resultado del combate. Aunque Clark podría acabar con el invasor, decide no hacerlo. En lugar de matarlo, utiliza sus fuerzas para ayudarlo después de que queda gravemente herido. Superman le dice que ahora son amigos, demostrando que su verdadera naturaleza no coincide con la filosofía de conquista que Brainiac intenta imponerle. Mientras tanto, Jonathan se encuentra completamente solo en la luna jugando con una pelota. Supergirl llega para hablar con él y le explica que su familia lo necesita. Jonathan admite que siente que nadie lo respeta y que todos lo ven como un adolescente problemático, aunque él está convencido de tener mejores ideas que los demás. Jonathan asegura que podría ser incluso mejor Superman que su padre, ya que todos idealizan a Clark como si fuera perfecto. Kara le responde que no debe preocuparse por esas comparaciones y que recuerde que tiene una familia que lo ama. También le recuerda que todos necesitarán trabajar juntos para sobrevivir al próximo ataque del Erradicador. Jonathan finalmente acepta regresar con los demás. Ya reunida, la familia trabaja junto con Amanda Waller para diseñar una estrategia de defensa. Gracias a la información obtenida del Lex Luthor, descubren que el Erradicador regresará a la Tierra muy pronto, por lo que comienzan a preparar todas las armas y recursos disponibles. Mientras tanto, Clark continúa ayudando al invasor al que decidió llamar amigo. Ambos atraviesan un territorio extremadamente peligroso, obligando a Superman a enfrentarse a diferentes amenazas del antiguo Krypton. Como no cuenta con sus poderes completos, Clark se esfuerza cada vez más para producir nuevos chispazos de fuerza. Cada uno de esos chispazos permite que Clark sobreviva a situaciones que normalmente serían imposibles. Finalmente, después de una larga travesía, consigue acercarse a la nave principal de los invasores. Sin embargo, todavía desconoce que todo lo que está viviendo forma parte de un experimento cuidadosamente controlado por Brainiac. En la Tierra, Amanda fortalece la alianza con la familia de Superman y comienza a reclutar incluso a varios supervillanos para convertirlos en soldados. También proporciona armas especiales a los kryptonianos para que puedan enfrentarse al Erradicador. Todos se preparan para una batalla que podría decidir el futuro del planeta. Lex Luthor, sin embargo, parece querer escapar nuevamente de sus responsabilidades. Jaime lo confronta y le recuerda que siempre intenta parecer un héroe, pero desaparece cuando las cosas se complican. Le exige que demuestre de una vez que realmente quiere proteger a la humanidad, o admita que siempre ha sido el villano. Lex responde que nunca creó al Erradicador para hacer daño, sino para proteger a los humanos de personas como Superman. Jaime rechaza completamente ese argumento y le recuerda que Superman y su familia han dedicado sus vidas a ayudar a la gente. Por eso considera que Lex debe asumir finalmente las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, Clark consigue llevar a su nuevo amigo hasta su pueblo. Sin embargo, descubre algo inesperado. Aquellos supuestos invasores no eran realmente conquistadores, sino refugiados que buscaban un lugar seguro. Apenas cuentan con armamento y son principalmente civiles, aunque desconfían profundamente de Clark y reaccionan de forma defensiva. La situación vuelve a convertirse en un conflicto, obligando a Clark a generar otro chispazo de poder, pero esta vez comprende que algo extraño está sucediendo. Brainiac no solamente está controlando la simulación, sino que parece utilizar esos momentos de poder para alterar poco a poco la personalidad de Superman. Clark decide resistir esa influencia y se niega a luchar contra los refugiados. Ellos están a punto de atacarlo, pero su nuevo amigo interviene y les explica que Superman lo ayudó y que ahora ambos son amigos. Brainiac observa esto con frustración y concluye que Clark se ha vuelto débil y ya no merece llamarse kryptoniano. En la Tierra finalmente llega el momento esperado. Una poderosa energía espaciotemporal aparece frente al equipo de Waller y de ella emerge un hombre que asegura ser el Erradicador. Jonathan reacciona inmediatamente y utiliza una de las armas especiales para atacarlo, consiguiendo partirlo por la mitad ante la mirada sorprendida de todos. Jonathan celebra creyendo que finalmente consiguió derrotar al monstruo. Sin embargo, el Erradicador comienza a regenerarse a una velocidad increíble. La situación empeora todavía más cuando su cuerpo vuelve a formarse y aparece una segunda versión de la criatura, duplicando inmediatamente la amenaza para todos los héroes. Mientras tanto, Superman finalmente abandona la simulación. Brainiac está profundamente decepcionado porque Clark se negó a seguir la filosofía de los antiguos kryptonianos, según la cual los débiles debían someterse ante los fuertes. Clark responde que ese principio solamente condujo a su pueblo hacia la extinción. Brainiac entonces revela la verdadera historia. Los supuestos invasores eran refugiados y los kryptonianos terminaron destruyendo su civilización, convirtiendo a sus sobrevivientes en sirvientes cibernéticos.
El propio Brainiac confiesa que originalmente era aquel ser al que Clark había ayudado y considerado su amigo, antes de que los kryptonianos le arrebataran su cuerpo. Clark queda devastado al comprender la responsabilidad de su pueblo. Brainiac, convencido de que Superman ha traicionado los principios kryptonianos, ordena ejecutarlo. Cuando está a punto de darle el golpe final, el homínido kryptoniano consigue romper parcialmente el control mental y libera un poderoso aullido de energía que destruye a los Brainiacs y libera finalmente a Superman. El final de la temporada comienza con Clark en la Fortaleza de la Soledad, donde logra ser salvado de Brainiac gracias a la intervención del homínido presentado al inicio. Sin embargo, la criatura se encuentra fuera de control hasta que Clark consigue tranquilizarla. Esto sorprende a Brainiac, quien finalmente reconoce a Clark como el último hijo de Krypton. Brainiac decide llevar a Clark hasta el lugar donde podrá recuperar sus poderes. Allí le presenta a Rao, o mejor dicho, a uno de los descendientes del Sol original de Krypton. Le explica que esta estrella puede devolverle sus habilidades, pero existe un enorme riesgo. Clark tendrá que soportar directamente sobre su cuerpo todo el poder de un sol sin poseer sus poderes. A pesar del peligro, Clark acepta someterse al proceso porque está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de recuperar sus poderes. Mientras tanto, en la Tierra, el Erradicador continúa enfrentándose al equipo de kryptonianos y demuestra poseer un poder prácticamente inconmensurable, especialmente después de haberse dividido en dos entidades. Una de las versiones del Erradicador combate contra Kara y los demás kryptonianos, mientras la otra enfrenta directamente a las fuerzas especiales de Amanda Waller. Sin embargo, las armas y robots utilizados por Waller resultan completamente inútiles, pues el Erradicador destruye a todos con una facilidad impresionante. Cuando parece que la situación está completamente perdida, Kara y sus compañeros consiguen coordinarse para lanzar un poderoso ataque contra la copia inferior del Erradicador. El impacto es tan fuerte que logran destruir completamente su torso, eliminando finalmente aquella versión y dejando solamente al Erradicador principal. Sin embargo, la aparente victoria dura muy poco, pues el Erradicador revela que todavía no ha utilizado ni siquiera la mitad de su poder. Después utiliza un pequeño rayo para controlar los restos de los robots destruidos y convertirlos nuevamente en armas, obligando a Kara y sus compañeros a decidir entre enfrentarlo o salvar a sus aliados. Ante el peligro, Amanda Waller ordena evacuar inmediatamente a todos los combatientes que no poseen poderes sobrehumanos. De esta manera, las fuerzas especiales abandonan la zona, mientras los kryptonianos permanecen atrás para intentar contener al Erradicador. Durante la evacuación, Lex Luthor le revela a Jaime que cree haber encontrado una forma de detener al Erradicador. Para lograrlo necesita acercarse directamente a él y utilizar un pequeño dispositivo. Jaime acepta ayudarlo, comprendiendo que Luthor podría tener la única oportunidad de neutralizar a la criatura que él mismo creó. Por otro lado, Luisa decide quedarse junto a Supergirl y los demás para ayudarlos durante el enfrentamiento. Sin embargo, su falta de poderes termina convirtiéndose en un obstáculo. Al mismo tiempo, uno de los robots controlados por el Erradicador derriba la nave donde viajaban Lex y Jaime. Como consecuencia, Lex y Jaime quedan separados del resto del grupo y pasan a estar prófugos. Amanda Waller ordena a Slade que los encuentre y los capture, pero este decide ayudarlos con una condición muy clara. Lex tendrá que utilizar su dispositivo y conseguir acabar con el Erradicador. Mientras tanto, una vez que los humanos han logrado abandonar la zona de combate, Supergirl y los demás regresan para enfrentarse directamente al Erradicador principal. Sin embargo, este decide aumentar todavía más la dificultad y comienza a crear numerosas copias inferiores de sí mismo. Las copias rápidamente superan en número a los kryptonianos y comienzan a ponerlos contra las cuerdas. Kara y sus compañeros tienen enormes dificultades para mantenerse en pie, mientras el Erradicador continúa utilizando sus múltiples versiones para dominar completamente el campo de batalla. Cuando una de las copias está a punto de acabar con Kara, Lex Luthor consigue acercarse finalmente al Erradicador. Entonces activa el dispositivo que preparó, intentando ejercer una especie de control mental sobre la criatura y sus copias para obligarlas a atacarlo directamente. Sin embargo, el Erradicador logra resistirse y reconoce a Lex como su padre. Le explica que, si Luthor ha conseguido entrar en su mente, entonces él también puede entrar en la mente de su creador. Esto provoca un terrible colapso mental en Lex y le permite observar todo lo que el Erradicador ha experimentado. Mientras Lex queda atrapado en aquella experiencia, el Erradicador continúa utilizando sus copias para atacar a los kryptonianos. Uno de estos duplicados prepara un poderoso ataque destinado específicamente a acabar con Jonathan Kent, quien se encuentra completamente vulnerable ante la fuerza del enemigo. Al ver que su hijo está a punto de morir, Luisa corre hacia Jonathan y lo abraza. Ambos se preparan para recibir el ataque, mientras Luisa intenta despedirse de él. Sin embargo, justo antes de que el rayo pueda alcanzarlos, alguien aparece y destruye completamente a la copia. Ese alguien es Superman, quien finalmente ha recuperado sus poderes gracias al proceso de Rao, pero no solamente ha recuperado sus habilidades originales, sino que ahora parece poseer una fuerza mucho mayor.
Clark observa a su familia y le asegura a Jonathan que ya no tendrá que cargar solo con el peso de ser Superman. La llegada de Clark representa una enorme esperanza para todos. Ahora la familia vuelve a estar reunida y Superman deja claro que no piensa permitir que Jonathan continúe enfrentando solo una responsabilidad que nunca debió cargar. Todos tendrán que trabajar juntos para derrotar definitivamente al Erradicador. El Erradicador responde utilizando todavía más de su poder y adopta una transformación semejante a la de Superman. Además, vuelve a crear numerosas copias inferiores de sí mismo para enfrentarse simultáneamente a todos los integrantes del equipo kryptoniano. Como el número de enemigos continúa siendo superior, los héroes empiezan a verse nuevamente en desventaja. Sin embargo, justo en ese momento aparece el homínido kryptoniano que ayudó a Clark anteriormente. Superman explica que ahora lo considera su primo lejano y que también luchará junto a su nueva familia. Con la llegada del homínido, todos los kryptonianos se unen para combatir contra las copias y contra el Erradicador principal. La batalla alcanza una intensidad enorme, pero los héroes comienzan a experimentar una especie de aumento temporal de poder. Este incremento lleva sus habilidades más allá de sus límites habituales. Gracias a ello, los kryptonianos consiguen superar rápidamente a sus respectivos enemigos y destruir las diferentes copias del Erradicador, hasta que solamente queda la versión principal enfrentándose directamente a Superman. Al principio, Clark parece tener cierta ventaja sobre su enemigo, pero el Erradicador utiliza sus poderes de manipulación de la materia para cambiar constantemente las condiciones del combate. En determinados momentos consigue incluso superar a Superman y demostrar que continúa siendo una amenaza extraordinariamente poderosa. Después de recibir uno de sus ataques, Superman intenta convencerlo de que no tiene por qué continuar siendo malvado. Clark le explica que todavía puede elegir convertirse en alguien bueno y utilizar sus poderes para ayudar a los demás en lugar de destruirlos. El Erradicador rechaza la propuesta y explica que solamente está siguiendo las órdenes que fueron implantadas por Lex Luthor. Afirma que su padre teme todo aquello que no puede controlar, especialmente aquello que posee un poder demasiado grande, y que él representa precisamente ese miedo. Superman insiste en que siempre existe la posibilidad de elegir un camino diferente. Sin embargo, el Erradicador permanece fiel a su propósito y declara que continuará intentando eliminar a todos los kryptonianos. Kara y los demás quieren intervenir, pero Clark les pide que confíen en él. Superman decide entonces utilizar el nuevo poder que obtuvo gracias a Rao. Sus golpes comienzan a generar una fuerza nunca antes mostrada durante la serie, acompañados por destellos de energía amarilla que recuerdan directamente al poder del propio Sol. Cada golpe de Superman resulta tan devastador que obliga al Erradicador a retroceder a una versión anterior de su propia evolución. Clark continúa atacándolo hasta que finalmente consigue devolverlo a su forma principal y derrotarlo completamente, dejándole todavía la posibilidad de redimirse. Sin embargo, el Erradicador rechaza cualquier oportunidad de cambiar. Considera que aceptar la redención significaría traicionar el propósito para el que fue creado, y por ello acepta su derrota y su muerte, sin intentar cambiar sus principios. Con la amenaza finalmente detenida, Superman agradece a toda su familia por haberlo apoyado durante los momentos más difíciles. La batalla termina y los protagonistas pueden finalmente respirar después de haber enfrentado una amenaza que parecía imposible de derrotar. Con el dispositivo temporal recuperado, Jonathan y Lara se preparan para regresar a su propia línea temporal. Ambos se despiden de sus padres y les aseguran que nunca olvidarán lo ocurrido, esperando que algún día puedan volver a encontrarse. Antes de partir, los hijos del futuro expresan su deseo de que sus padres puedan observarlos crecer en la línea temporal de la que provienen. Finalmente, Jonathan y Lara activan el dispositivo y regresan a su época, dejando atrás a Clark y Luisa. Después pasa el tiempo y vemos al homínido kryptoniano trabajando nuevamente en la heladería. Allí se encuentra con Jaime y Supergirl, quienes ahora parecen llevar una vida mucho más tranquila después de todos los acontecimientos ocurridos durante la temporada. Jaime cuenta que actualmente se dedica a vender cómics y que el negocio le está funcionando bastante bien. También menciona que ahora podrá pasar más tiempo con Kara, por lo que decide invitarla oficialmente a salir con la intención de convertirse en pareja. Sin embargo, Supergirl rechaza su propuesta y le explica que prefiere que ambos permanezcan como amigos. Jaime queda completamente decepcionado al descubrir que sus planes románticos no tendrán el resultado que esperaba, aunque Kara deja claro que no quiere avanzar más allá de esa amistad. Por otro lado, Lex Luthor termina encarcelado bajo la custodia de Amanda Waller. Ella le reprocha haber desperdiciado su enorme talento, creando una situación que puso en peligro a toda la humanidad y que terminó provocando consecuencias que ni siquiera él pudo controlar. Sin embargo, Lex le revela que durante su conexión con la mente del Erradicador, pudo observar cosas que existen más allá de la Tierra. También menciona que sus satélites le permitieron descubrir amenazas indescriptibles que aparentemente se están acercando al planeta. Lex asegura que, si Amanda hubiera visto exactamente lo mismo que él, estaría dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de sentirse segura.
Sus palabras dejan a Waller profundamente pensativa, planteando la posibilidad de que exista una amenaza todavía mayor después de los acontecimientos de la temporada. Finalmente, Clark y Luisa conversan sobre el futuro que les espera. Ambos saben que terminarán formando una familia y que tendrán 2 hijos, pero Luisa confiesa que no se siente completamente preparada y que la idea incluso le provoca cierto miedo. Clark le explica que sentir miedo es algo completamente normal y que incluso Superman experimentó miedo cuando tuvo que recuperar sus poderes. Luisa entonces le pregunta qué hizo exactamente para conseguirlo, pero Clark decide omitir el terrible precio físico que tuvo que pagar al exponerse directamente al poder de Rao. Luisa comprende que si incluso Superman puede sentir miedo y aún así enfrentarse a aquello que lo aterra, ella también puede hacerlo. Entonces le entrega a Clark una pequeña figura de ambos en la granja, que en realidad funciona como el estuche de un anillo. Para sorpresa de Clark, Luisa utiliza aquel momento para hacerle una propuesta de matrimonio. Clark acepta inmediatamente, demostrando que después de todas las amenazas, pérdidas y dificultades que enfrentaron durante la temporada, ambos finalmente están preparados para comenzar juntos una nueva etapa. Así termina la serie, con Clark y Luisa comprometidos y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades. Después de haber demostrado que incluso Superman puede sentir miedo, la historia concluye mostrando que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y ahí termina el capítulo y la tercera temporada. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen. La verdad, a mí me encantó esta temporada y no puedo esperar a que salga la cuarta. Por favor, Diosito, James Gunn, dime que va a haber una cuarta temporada. Necesito saber cómo va a continuar esta increíble serie y estoy seguro que ustedes también. Pero bueno, ya se la saben, si quieren ver más resúmenes de mis aventuras con Superman, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Recuerden like, compartir, favoritos y suscribirse. Nos vemos, chao chao.